para ser una mejor persona, para prepararme, tener esa actitud de aprendiz. Eso lo aprendí muy, muy joven. El siempre estar con esa actitud abierta a aprender, de no creerse que se las sabe todas, luchar contra ese ego, sobre todo en la juventud, viste, que los chicos, me sumo en esa época de que uno cree que quiere saber todas, quiere mostrar que se sabe todas. Y no, ahí te pierdes lo maravilloso que es aprender. Una de cada 4 personas todos los días en el mundo utilizamos algún producto de Kimberly-Clark. Estoy hablando de marcas como Kleenex, Kotex, Huggies, papel higiénico Scott, pañitos de limpieza Wipeout, pañales Plenitud, entre otros. Hoy tenemos un invitado de súper lujo, Alejandro Guerrero, gerente general del Clúster Pacífico para Kimberly-Clark Professional. ¿Qué significa? Alejandro tiene a cargo países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Así que Alejandro, bienvenido a De Cero a SEO. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. A ti por brindarnos este espacio. ¿Quién es Alejandro? Cuéntanos de ti. Claro que sí. Bueno, Alejandro Guerrero, un trabajador desde hace muchos años, bogotano, colombiano, que por las circunstancias de la vida siempre he vivido en Colombia, a pesar de trabajar en multinacionales y tener un rol más regional, lo cual ha facilitado un poco mi vida personal y lo valoro bastante. Tengo más de 30 años de experiencia laboral, empecé a trabajar muy, muy joven, ahora te cuento un poquito sobre eso. Y bueno, un enamorado de la vida, de mi trabajo, de mi familia, con una actitud siempre de aprender cosas nuevas y de evolucionar como persona y como profesional. Qué lindo, Alejandro. Y bueno, cuéntanos tu rol hoy. Háblanos un poquito de lo que haces hoy. Ok, hoy soy responsable de la operación, como lo mencionabas, de Kimberly-Clark Professional, que es el negocio B2B de Kimberly-Clark dentro de la región de Latinoamérica. Soy responsable de lo que llamamos el Clúster Pacífico, que es la atención a la estructura de los países que mencionaste, principalmente Colombia, Perú, Ecuador y Chile son los países principales, y indirectamente o en una proporción menor, países más pequeños como Bolivia, como Paraguay, Uruguay y algo con Venezuela tenemos de presencia. Soy responsable de toda la operación comercial y de negocio del P&L, digamos, de la región. Cada vez vamos a una estructura más matricial donde tenemos áreas de soporte que nos vamos integrando para hacer que el negocio evolucione y sea lo que es hoy en día, con grandes retos, con una oportunidad gigante de construir en el mercado. También Kimberly-Clark tiene plantas en diferentes partes del mundo, pero algo importante es que la planta de producción para el negocio B2B está acá en Colombia, en Barbosa, Antioquia. Y también, pues, claro, es parte de mi scope estar cerca a la planta y aprovechar esas sinergias que tenemos con la planta de producción. Y además también construir país, ¿no? Hacer que la planta cada vez sea más robusta y más fuerte para el negocio y obviamente para el país. Y manejando tantos países, ¿cómo haces? ¿Cómo son los viajes? Bueno, hoy en día es muy virtual. La verdad que la facilidad de la virtualidad hoy ya permite que estés en todas partes. Vivo con muchas teleconferencias al día, vivo conectado casi todo el tiempo. Trabajo mucho desde mi casa también porque claramente estoy más con personas remotas. Sí. Eso hace que pueda trabajar desde mi casa, lo cual es una ventaja en esta Bogotá un poquito congestionada. Pero sí, también obviamente acompaño los procesos en los países. Tengo una agenda de acompañamiento presencial, digamos que no es muy extensa, es súper manejable. Y ha sido una experiencia muy linda, ¿no? Sobre todo el entender cómo operan las culturas, la idiosincrasia, las diferencias entre los países, la forma de ver el mundo desde perspectivas diferentes. Para mí ha sido muy enriquecedor este rol. ¿Y cuál ha sido ese mayor desafío que has tenido en este rol? Bueno, en este rol diría que muchísimos. O sea, hay desafíos, yo diría que a diario es un negocio que viene evolucionando, como todos los negocios, vienen evolucionando de manera bien acelerada. Yo tengo un dicho hacia el equipo y es que estamos en un proceso constante de mejora continua. Hace unos años, me acuerdo, antes de pandemia, hablábamos del cambio, ¿no? Yo le decía a los chicos, el cambio es una constante, tenemos que estar abiertos al cambio. Ahora me causa algo de risa porque, bueno, ya no hay que hablar de eso. Ya. Creo que está integrado a nuestras vidas, a nuestra cultura, esa apertura y esa disposición a evolucionar
tanto personalmente como profesionalmente y obviamente en los negocios, ¿no? Ujú. Estoy en un negocio que va muy a la vanguardia en últimas tecnologías, herramientas, sistemas, y eso facilita mucho el entender que hay mejores formas de hacer las cosas. Como te contaba, tengo 30 años de experiencia y cuando yo empecé a trabajar, los sistemas, los sistemas operativos de las compañías todavía eran muy arcaicos. De hecho, ahora te cuento, pero por ahí empezó mi vida laboral. Esa afinidad con los sistemas que tuve muy de joven me abrió las puertas en un mundo que todavía usaba máquina de escribir. Claro, Y hoy en día entender las dinámicas que está teniendo el mercado con la inteligencia artificial, bueno, y con un montón de herramientas que hoy en día hacen mucho más fácil el trabajo, pero que también tienes que saber cómo utilizar para que realmente sea una herramienta que te ayude a ser más productivo en tu trabajo. claro. Ahora cuéntanos de eso, porque empezaste en Henkel, pasaste además por Johnson, L'Oreal, después Kimberly Clark y ahorita Professional. Sí, Entonces cuéntanos de ese arranque, de cómo empiezas, cuéntanos un poquito de ese recorrido. sí, realmente, bueno, he trabajado en 4 compañías en toda mi vida, como Ujú. mencionaste, con más de 30 años. Son experiencias largas en cada compañía. Y yo soy convencido de que hay que dejarse guiar en la vida, ¿no? Hay que seguir un poco las señales, como dice el alquimista. Ahora te cuento el alquimista, que es mi libro favorito. Lo tomo un poquito como guía de vida. Y bueno, mi carrera empieza casi que de casualidad. Estando en la universidad, se abre una convocatoria en Henkel. Un compañero mío la toma y luego nos cuenta, no, no voy a tomar esto, no me da el tiempo, es lejísimo, zona industrial, Bogotá. Yo estoy en la Javeriana y yo digo, a mí me interesa. Perdóname, ¿qué estudiaste? Yo soy administrador de empresas, Administración. administrador de Ajá. empresas. Y fui, me presenté, hice un proceso, aún estaba empezando, estaba en la mitad de la carrera, o estaba, no sé, quinto semestre tal vez. Fui, me presenté, era para un rol, era una especie de práctica, de lo que hoy en día es una práctica, Sí. era como un training en la organización, en la área financiera, pero me presenté como un proceso de entrevista normal. En esa época los protocolos organizacionales eran mucho más fuertes, mucho más, eh, Como más formales, más digamos. formales, sí, 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 sí. entonces me acuerdo, tuve una entrevista con un director de un área muy serio, muy formal, y me acuerdo que me hizo tantas preguntas como un poco fuertes, buscando cómo ¿Qué corcharme. te preguntó? Cuéntame. Me A decía ver. que por qué un estudiante de la Javeriana le interesaría arrancar con un puesto tan básico. Me acuerdo que fue un poco incisivo en esas preguntas, ¿no? Después me enteré que él también estudió en la Javeriana, pero quería sacar un poco mi parte más personal. Y me acuerdo que me gané ese trabajo con una respuesta que nunca olvido. Yo le decía, mira, no sé ni cuál es el reto que voy a enfrentar acá. Nunca había trabajado con mi papá en algunas cosas, pero nunca en un trabajo formal. Y me acuerdo que le dije literalmente, yo solo sé que si quisiera ser zapatero, me esforzaría por ser el mejor zapatero Ah, del mundo. claro, bien. Esa fue mi respuesta, y como que lo Ajá. saqué un poquito de la contrapregunta. Sí. Y me acuerdo, y después me lo decía jocosamente. Primero, me estaba poniendo a prueba. Como te decía, él también era de la Javeriana y como que quería ponerme bien a prueba. Y segundo, él me decía, con esa respuesta usted se ganó la oportunidad. Después entró en una organización con una cultura muy fuerte. Henkel es una compañía alemana, estoy hablando hace bastantes años, ha evolucionado un montón. Ujú. Ahora debe ser mucho más moderna, pero una compañía alemana con un presidente alemán y una cultura Mm, muy rígida, estricta. bien estricta, muy definida por normas y procedimientos, lo cual me ayudó mucho, ¿sabes? Me ubicó en un plano muy formal de seguir procesos, de establecer procedimientos, de seguir reglas, de alinearse con las políticas de las compañías. Em, y te contaba que tenía una gran afinidad con los sistemas. En esa época, Ujú. pues estaba empezando a tomar mucha fuerza sistemas operativos. Me acuerdo de la S400, que era algo Sí, viejísimo. sí. Sí, sé que suena muy retro, pero es la verdad. Y me volví un experto. Me volví un experto siendo el más joven de la organización, y crecí muy rápido, Y muy siendo rápido. administradora, además. Claro, claro, Mm, sí, no, obviamente había un área técnica, yo era más un usuario, ujú. Pero los pero manejaba súper bien, lo entendías. claro, es no Ujú, solamente la parte técnica, sino cómo llevar el proceso automático ujú. a la realidad del negocio, ¿no? Sí. Tanto que yo empecé en el área financiera, estuve en diferentes roles del área financiera, y después me moví a un rol que se creó el nombre conmigo ahí, jefe de rediseño de procesos. Wow.
Yo hacía mejora continua, cuando eso sonaba muy avanzado. Sí. Y mi trabajo era eso, entender el proceso que se hacía manual, como te digo, hasta en máquinas de escribir de verdad, Claro. y cómo llevar esto a un proceso más automático, más automatizado. Entonces, bueno, fue una experiencia muy linda, pasé por muchas áreas, estuve en diferentes roles, estuve 10 años en Henkel, y estando ahí, bueno, estaba bien, estaba cómodo, pero aparece L'Oréal, me hace una propuesta, y yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué no? Y me parece una propuesta interesante, sobre todo cambiar de Te buscan ambiente. a ti. Sí, me buscan. Me acuerdo por un headhunter. En esa época eran bastante atractivos los headhunters. Ya un poquito se han repensado ese rol ahorita los headhunters, pero bueno, es otro tema. Em, y decido irme a L'Oréal y dejar una carrera de 10 años en Henkel que valoro y agradezco. Y de hecho todavía tengo amigos que trabajaron conmigo en Henkel. He conservado amistades muy lindas. Eh, Me voy a una empresa francesa con otra cultura pequeña en Colombia, con una expectativa de crecimiento gigante, pero mi expectativa también era tener un rol un poco más cercano a lo comercial. Tenía esa inquietud, porque en Henkel tuve la gran fortuna de pasar por diferentes áreas. Sí. Yo estuve en marketing, empecé en finanzas, luego pasé a marketing, estuve en servicio al cliente, supply. Wow, ¿y por qué eh, te dieron roles tan diversos? Porque yo hice todos los procesos de Pues reingeniería y empezaste a de conocerlos diseño de todos. procesos. Claro, conocí todos los procesos y después tuve la fortuna de poder participar en diferentes áreas y digamos que eso me permitió tener esa No, apertura. buenísimo. Pero no tenía ese escalafón claro para irme a lo comercial. Claramente no era parte de mi scope. Em, y era una inquietud que tenía. De hecho, mi papá siempre me decía, usted va a terminar trabajando en ventas. Y yo, no, papá, mi cabeza era muy financiera. Em, me voy a L'Oréal con la intención de estar más cerca, una empresa más pequeña, una estructura más pequeña, de estar más cerca a los temas comerciales. Ahí me voy como director de administración comercial dentro del área comercial. Pero un momento, ¿por qué tu inquietud como tal por el área comercial? Mi inquietud era aprender de todo en la organización. Ya. Y ya como que ha Y la pasado que por te todas las faltaba áreas. Me era el área faltaba esa. comercial. Y me Listo. parecía interesante, me parecía que podía complementar mi carrera. Y bueno, no sé, se me despertó esa aspiración de entender el rol comercial. Estando ahí me dan la oportunidad de brincar al área comercial como gerente de ventas, así, sin experiencia, obviamente conocía el negocio, pero Sí. desde el back. Y me acuerdo el primer día que cogí la maleta y me fui a un cliente a pedirme en la oficina. Nunca olvidaré esa experiencia. Fui a Colsubsidio, me acuerdo mucho, cuando Colsubsidio te da supermercados. Y estoy hablando de años pasados bastante, pero fue mi primera experiencia interactuar con la gente, con los clientes, proponer algo, construir. Y me encantó, ¿sabes? Me encantó esa versatilidad que tiene el área comercial, de que no tienes un mundo por explorar, una cantidad de opciones que puedes jugar para ser exitoso en tu trabajo. Ahí inició mi carrera comercial. Estuve en L'Oréal 4 años. Después, estando en L'Oréal... Ay, no, pero ven, cuéntame esa Sí. anécdota de esa primera venta, esa primera visita, ese primer cliente. O sea, que uno qué siente, qué susto, qué le digo, uno cómo se prepara. Totalmente. Pero al final las ventas tienen un sustento también muy, eh, no matemático, pero muy estructurado desde lo contable. O sea, es fácil, es establecer que tienes que generar una venta al consumidor final a través de un intermediario, que en este caso era una cadena de autoservicios. Y tu trabajo no es solamente hacer que el autoservicio te compre, sino generar las herramientas para que el producto salga a los consumidores. Y Entonces, L'Oréal no estaba todavía sí, sí, ya ya era estaba, ya tenía un volumen de ventas, obviamente con un potencial enorme y con las líneas de negocio complejas. Por ejemplo, recuerdo, L'Oréal es muy fuerte en el negocio de maquillaje, creo que son líderes hoy en día. En esa época estábamos empezando con el negocio de maquillaje y entonces tenías que vender lápiz para ojos, 60 Y referencias. tú vendías lápiz para ojos. Claro, todo era parte de mi De tu tinturas portafolio. para pelo, aprendí. Ahora te Ok. cuento una anécdota sobre eso. Tuve que aprender cómo funciona la cosa. Obviamente mi interacción era con las cadenas, con los Sí. intermediarios que eran el cliente final, pero tenías que entender Claro. perfectamente cómo funcionaba. Y tenía un reto adicional y es el manejo de los inventarios. Porque si se vende el cafecito oscuro más que el cafecito claro y el cafecito claro se queda, es un problema. Entonces tienes que entender con base en datos cómo hacer una ecuación correcta para asesorar al cliente en ese sentido. Y
Y bueno, esa fue la experiencia. Sí recuerdo que mi primera reunión comercial, la tengo en mi cabeza, sacó la persona que me atendía, una señora muy querida, sacó una Z, ¿viste? Un folder Ah, de sí, estos sí, de sí. archivo Sí, físico. sí, Ya, sí. yo creo que los jóvenes no saben qué es Ujú. una Z. No. Y, y yo buscaba los niveles de inventario y bueno, ahí empezó mi entendimiento de lo comercial. Y bueno, fue una experiencia muy linda y me gustó, me quedé ahí. Ok. Tiempo después, un ex jefe que tuve en L'Oréal, que se fue de la compañía, se fue a Johnson y me llama y me ofrece irme a Johnson. Y bueno, ahí me voy a Johnson, una empresa obviamente muy importante en Colombia. ¿Por qué te busca a ti y no a otro? ¿Por qué te lleva a ti, Alejandro Guerrero Johnson? Yo creo que eso es parte como de lo que yo llamaría el éxito en mi vida profesional. El siempre tratar de hacer las cosas muy bien, de fijarme metas muy agresivas, muy altas respecto a mucho más allá de la expectativa, encontrando diferentes formas de hacer las cosas. Yo no me quedo con solamente lo que me piden, sino que siempre estoy buscando cómo encontrar, generar mayor valor, cómo aportar de una manera diferente, cómo entender bien los procesos para que realmente puedas dejar huella en lo que haces, ¿no? Eso, no sé, eso viene como innato en mí. Pues te decía que mi papá me decía que yo era muy comercial y yo nunca le creí. Pero mi papá era un comercial de vieja data y él veía esas habilidades. Y es eso, es buscar no rendirse, y no rendirse con esfuerzo ni decir que el trabajo es muy duro. No, es entender que hay oportunidades, hay mil alternativas para hacer las cosas de una manera, de una manera mejor y es cómo capitalizas esas oportunidades, ¿no? Ya. Eh, a pesar de que no tenía mucha experiencia comercial, Ujú. esta persona me llama y me ofrece un cargo de mucha responsabilidad, porque claramente, si bien L'Oréal llevaba relativamente poco tiempo en Colombia y estaba empezando a desarrollarse y creciendo muchísimo, eh, Johnson y Johnson, que ahora cambió de nombre, bueno, en el negocio de consumo masivo de Johnson y Johnson es un negocio gigantesco, tal Ya. vez el negocio más grande de Latinoamérica en consumo masivo, y claro, las proporciones en cifras eran gigantes. Y él me llama y me ofrece una oportunidad de manejar lo que llamamos el canal moderno, o sea, el canal de autoservicios. Ujú. Lo tomo, Johnson es una empresa, otra cultura, ¿no? Americana, de una reputación increíble. Me gustó mucho el reto. Me mudo a Medellín porque Johnson tiene su sede en Cali, que es donde tiene la planta de producción. Y recuerdo que el principal cliente en esa época, que era el éxito, el grupo de éxito, estaba en Medellín y Ok. me decían que podía vivir o en Medellín o en Cali. Yo escogí ir a Medellín, estaba recién casado, también recuerdo, y me fui con mi esposa a vivir a Medellín. Fue una experiencia bien linda, 4 años en Medellín. De allá son mis hijos, ahora te cuento de mis hijos. Ok. Y bueno, fue una experiencia bien linda. Y digamos que consolidé mi experiencia en lo ¿Y comercial, qué ¿no? te llevas exacto de Johnson? Yo siempre tenía un dicho, yo decía, en L'Oréal éramos pequeños en participación de mercado y luchábamos o competíamos contra gigantes en categorías donde competíamos normalmente. Entonces, mi estrategia era cómo el pequeño se vuelve grande, y el grande ni se da cuenta. Cuando me voy a Ujú. Johnson, yo decía, ojo, acá somos los grandes y los chiquitos están buscando cómo crecer y no nos damos cuenta. Claro. Creo que ese fue un, Ujú. un, un- un mantra que usé mucho en mi trabajo y Ujú. funcionó muy bien porque Ujú. era verdad. Ujú. Y tener esa experiencia de ser muy pequeño y crecer a unas tasas de crecimiento altísimas, pero pues claro, vas ganando muy rápido, pero todavía eres pequeño. Y en otra compañía donde tiene, no sé, 80% de participación de mercado y los chiquitos están por ahí, como que no te fijas y te pueden estar quitando oportunidad. Y lo mismo, es cómo pensar las cosas diferente, cómo enfrentar los retos de una manera positiva, con expectativas de ganar, pero siempre apostando más alto, ¿no? Apostando bien alto en la vida. Creo que uno, había un dicho antiguo y medio bastante coloquial que decía algo así como que, no recuerdo, me lo dijo alguien que nunca olvidaré, que uno debe apuntar a general para llegar a policía, algo Sí, así sí, decía sí, el sí, dicho. sí, sí. Y es un poco la filosofía, esa cultura, coloquial, Ujú. tiene frases que tienen bastante sentido. Ujú. Y a veces las recuerdo y me parece gracioso porque es verdad, aplica para la vida. Entonces es eso, apuntar muy alto, tanto en la vida personal como en los retos profesionales, como en los retos de la vida, para lograr grandes cosas, ¿no? Y creo que eso ha sido parte de mi éxito profesional. Estando en Johnson, me buscan de Kimberly Clark. Yo en ese momento estaba pensando volver a Bogotá con mi esposa, ya tenía mis 2 hijos, y estábamos muy solos a nivel familiar.
y ahí decidimos volver a Bogotá. Y la compañía que pasó en ese momento a hacerme una oferta laboral fue Kimberly-Clark y volví a Bogotá. Y ahí me engancho en el O negocio. sea, tú no has buscado nunca empleo. Te han buscado. Es verdad, es verdad. Solamente es la primera Sí, vez la primera vez. en Ok. Henkel, es ¿Y cierto. aquí quién te busca? O sea, ¿cómo te encuentran o también alguien te referencia? Ahí llegó referenciado por alguien que había trabajado en Johnson. Algunas personas de Johnson se habían ido a Kimberly, yo ni sabía, no tenía muy referenciadas las personas. De hecho, las personas que me contactaron no trabajaron conmigo directamente, pero por referencia de otras personas, Claro. estaban buscando un rol similar al que yo tenía en Johnson. También con otras proporciones, con otro tipo de negocio. Obviamente el negocio del papel es un negocio súper diferente. Y bueno, me voy a Kimberly Clark, nos regresamos a Bogotá con mi familia. Ahí rapidito una pausa, un comentario personal. Mis hijos, nosotros decidimos adoptar nuestros hijos. Mis hijos son paisas porque nacieron en Medellín, Sí, sí, sí. son paisas Ajá. y yo tengo siempre lo digo, la vida me envió a Medellín por mis hijos, a Ay, qué recoger a mis hijos y lindo. devolverlos. Ay, aquí me voy a poner a llorar. ¡Qué belleza! Sí, sí, sí. Ok, ¿quieres contar algo más de esto? Claro, no, es una experiencia muy linda. El tema de la adopción es un reto, es algo Ujú. muy personal. Yo también participo en charlas y algunos grupos de padres adoptantes. Y es lindo porque cuando hablas de eso, siempre alguien después te busca y te dice, oye, podemos hablar un momentito, es que yo estoy pensando algo similar. Y Ujú. muchas veces la gente se queda en el temor, ¿no? Y es algo totalmente Sí. respetable. De hecho, cuando haces un proceso de adopción, te dicen todas las cosas malas que pueden pasar, todas las... Ay, no. Y yo siempre he pensado que no hay papá mejor preparado que el que adopta, porque realmente te dan una cátedra de lo que te estás metiendo, Es muy ¿no? buscado, muy pensado, ¿sí? Claro, es una decisión más Muy consciente. consciente. Exacto. Ujú. Es un proceso donde realmente eres consciente de que vas a ser papá y que tienes unos retos y que tienes eh, mil probabilidades de cosas que pueden pasar con los hijos, como le pasa a cualquier padre biológico Ujú. respecto a la salud, respecto no sé, a cualquier aspecto de la vida normal de cualquier hijo. Mi esposa tiene un hermano que es adoptado y yo digo en broma y en serio, es el mejor de la familia. Es el que es. Ajá. Y él es adoptado y ya, bueno, ya es un señor Ujú. maravilloso, una gran persona, es muy cercano. Y eso también nos ayuda a romper ciertas barreras porque claramente tienes que pasar por etapas, ¿no? Cuando la gente se me acerca y me pregunta, yo lo que recomiendo siempre es, primero, es una decisión de dos. Sí, claro. Y normalmente la gente toma esta decisión, ¿no? A veces un poquito por la desesperación de no haber podido tener hijos de una forma natural, o la Mm. presión de la familia, o Mm. la presión de la pareja, de la supervivencia de la pareja. Y hay parejas que no conciben estar juntos sin hijos. Todo eso Ujú. es respetable, ¿no? Claro. Ahora, los hijos están en un propósito, yo soy convencido de eso. Pero también se puede vivir en parejas Sí, sin sin hijos. hijos. Ujú. He conocido muchas parejas que no tienen hijos, otros Ujú. que decidieron adoptar y Ujú. pues obviamente muchísimas personas pues, que tienen sus hijos biológicos. Ahora hay una generación que ya decide no tener hijos. Todas las opciones son válidas, ¿no? Ujú. Me acuerdo mucho en una entrevista de trabajo que hice una vez hace años y era una chica, una señora para un cargo gerencial y me decía, tengo una hija de 16 años y tengo una perrita que es mi segunda hija. Y lo dijo con una emoción que yo no sé qué cara hice, que ella se dio cuenta que había, Claro. que Algo no me estaba como. encajó el Sí. comentario. Ajá. Pero pues al final es como conectas con las decisiones de tu vida. Claro. Lo de las mascotas es otra anécdota. Tengo una Ujú. mascota y respeto y me encanta el tema de las mascotas, pero es totalmente diferente a los hijos. Obviamente hay gente que Sí. lo pone en mismo nivel y como que no me Ujú. siento muy alineado. Ujú. Pero volviendo al tema, es un tema que me gusta mucho. Hasta hace un tiempo participé mucho más activamente en este tipo de conversaciones, en algunas charlas al respecto y como a veces desde la experiencia le das algo de herramientas a las parejas para que tomen decisiones, ¿no? Claro. ¿Y Em, crees que la llegada de tus hijos cambia un poco como tú te ves y te proyectas profesionalmente? yo creo que los hijos le cambian la vida a los padres, siempre, Ok. en todas las circunstancias. Ujú. De hecho, los hijos te hacen pensar ser mejor persona. Ujú. Creo yo que a todos los papás nos pasa lo mismo. O sea, no es lo mismo Sí. estar
Eh, y no tiene nada de malo no tener hijos, pero cuando tienes hijos, te están observando todo el tiempo y tú te preocupas, o es mi caso, por ser una mejor persona, un mejor profesional, un mejor ser humano. Ujú. Y ahí tienes que, o ahí te replanteas un poco tu relación con la vida, ¿no? Porque Claro. estás dejándole la huella a las personas que, en mi caso, dos personas que son las personas más importantes de mi vida, ¿no? Entonces, cada acción, cada decisión, cada cosa que haces, la piensas dos veces porque tienes a alguien observándote y Ujú. está haciendo la referencia para esa persona. Y eso te Claro. cambia la vida. Entonces, la respuesta es sí. Para mí, los hijos cambian la vida de los padres. Qué lindo. Bueno, y entonces los recoges en Medellín, recoges a tus hijos Fui por y mis hijos a Medellín. sí. Fuimos por mis hijos con mi Ajá. esposa a Medellín, nos devolvimos a Bogotá. Ujú. Nada, un reto en Kimberly Clark bien lindo, una carrera que hemos construido. Empecé en el negocio de consumo masivo. En esa época, con muchos retos, aparecieron los hard discount, que ahora son unos jugadores muy relevantes en el mercado colombiano. Y estando ahí buscando oportunidades ya de crecimiento, de evolución en la compañía, aparece la oportunidad de moverlo al negocio B2B, donde nunca había trabajado, no tenía ni idea del B2B. Ujú. Y bueno, como siempre, una nueva Una experiencia, una nueva experiencia, nuevos alternativa, una retos. nueva Ujú. oportunidad que me da la vida, lo tomo encantado. Tomo la operación de Colombia, después tomo la operación de Colombia y ¿Y por Ecuador. qué te ofrecen el B2B? O sea, porque Eh, te ofrecen, exacto, o sea, pasar de Kimberly Clark a Professional, al Se presentó B2B. la oportunidad, se presentó una oportunidad y bueno, ¿Y tú te presentas o te dicen, Alejandro, usted quiere tomar esta oportunidad? me buscan y me ¿Te ofrecen la buscan otra oportunidad. vez? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, de hecho, pues haber tenido unos muy buenos resultados en mi Aparte de tus gestión. resultados, Alejandro, es que esto me parece importante. Aparte de lo que nos acabas de decir, que tu vida laboral estaba marcada porque te pones unas metas mucho más altas de lo que probablemente el negocio te Ujú. pone y las cumples, ¿hay algo más que tú digas, por esto me referencian? Sí, yo pienso, y es parte de mi otra parte de mi filosofía Ujú. de la vida, es ser buena persona, ser un buen ser humano. Ah, pero es que ustedes no se imaginan. El señor acá, uno se siente como en casa. Gracias. Sí, de verdad. Sí, ¿Verdad, Luisa? ¿Santi? Respira una tranquilidad contigo. sí, y es, bueno, gracias, o sea, no lo hago a propósito, pero es como mi forma de ser. Yo soy una persona que valoro cada cosa que tengo, me siento igual que todo el resto de personas, no me siento más que nadie. En lo comercial eso me ayudó muchísimo. Yo era amigo del portero, de la recepcionista, de la secretaria, y eso en lo comercial te abre muchas puertas. Y no me lo propuse, no fue un plan, uy, voy a hacerme amigo. No, Eres tú. uno es lo que uno es. Ujú. Y creo que eso me ha abierto puertas. No soy político, no me gusta ¿viste? El ser como muy buscando la oportunidad y mostrando lo que uno no es. No, yo creo que si uno es lo que uno es y hace lo que uno hace con gusto y con la pasión de que realmente te interesa hacerlo, las cosas se van a ver. Y si eres buena persona, la vida te abre muchas puertas. Es mi forma de ver la vida. Me encanta. Me encanta. Entonces ya, listo. Entonces llegas a Kimberly Clark Professional y ya es el reto que tienes hoy. ¿Qué crees que sigue para ti? Bueno, el cielo es el límite. Eh, no sé, no tengo un plan específico, Ujú. insisto. Ujú. Como dice el alquimista, hay que dejarse guiar, hay que escuchar las señales y dejar que el camino se vaya dando. Tengo una carrera profesional muy linda, Mm. muy exitosa y no me Sí, jacto de eso. Y creo que son momentos en la vida que tienes que vivir, ¿no? Pero hoy en día mis prioridades, obviamente mi trabajo es mi prioridad. sí. Yo vivo de mi trabajo, es Mm. mi fuente de ingresos. Pero hoy pienso más en el ser humano que en solo la parte laboral. Y creo que si uno fortalece su- sus herramientas personales, es cada vez un mejor profesional, un mejor empleado, un mejor jefe, un mejor líder. Y creo que trabajo en eso cada día. Creo no, trabajo en eso cada día para ser una mejor persona, para prepararme, tener esa actitud de aprendiz. Eso lo aprendí muy joven. El siempre estar con esa actitud abierta a aprender, de no creerse que se las sabe todas, luchar contra ese ego, sobre todo en la juventud, viste, que los chicos, me sumo en esa época de que uno cree que quiere saber todas, quiere mostrar que se sabe todas. Y no, ahí te pierdes lo maravilloso que es aprender. Cuando Ujú. te cierras a poner una posición arrogante, "Uy, lo sé todo", y eso tiene mucho que ver con el ego y toda la ciencia que hay detrás del ego y de cómo
ser humano tiene que superar o mejor manejar bien de una manera positiva el ego. Pero si lo sabes manejar, creo que te abre una cantidad de posibilidades infinitas. Yo me esfuerzo cada año por tener algo que aprender. Ahora con tanta tecnología y tantas cosas que hay, pero no solo en aprender en conocimientos técnicos. Por ejemplo, este año, y le he contado a todos mis amigos, este año decidí aprender sobre yoga. Llevo, no sé, unos meses Sí, en haciendo LinkedIn yoga. te he visto así. Bueno, por ahí posté algo. Sí. Porque les contaba a los Ujú. chicos de la oficina en la reunión que tuvimos sobre eso, sobre cada Ujú. día aprendes algo. Y soy el más nuevo, Sí, sí, sí. el aprendiz de más bajo nivel en términos de experiencia en Ujú. yoga. Y la gente, somos todos iguales, amigos. Hay gente súper avanzada que tiene la mitad de mi edad en yoga y Ujú. tienen cosas que enseñarme. Tengo Claro. profesoras que pueden ser alumnas o hijas y Ujú. son maravillosas en el conocimiento que tienen de yoga. Y yo voy como alumno, como aprendiz. Claro. Y es súper lindo ver que alguien tan joven te puede enseñar tanto. Ujú. Entonces siempre alguien, y eso es parte de la filosofía de la vida, siempre hay gente más arriba que tú. Sí. Y no piensa en gente muy poderosa. Y no, si alguien es mejor en yoga que tú, así tenga la mitad de la edad, está más arriba que tú. Ujú. Y tú puedes verlo con prevención, puedes verlo con arrogancia, puedes verlo con envidia, o puedes sentarte y aprender. Un poco mi filosofía es sentarme y aprender. Qué bonito. Y bueno, entonces este año te has dedicado al Sí, yoga. ¿A qué más? estoy entrando en esto de la inteligencia artificial, Sí. más como curiosidad intelectual, más Ujú. que la use en cosas Ujú. específicas. La compañía sí la está Sí. usando y hay gente Ujú. súper Muy tesa. bueno. Ujú. Ahorita hay mil tecnologías, mil cosas, no solo en la inteligencia artificial, pero como te digo, más como curiosidad intelectual. Eh, y estoy evolucionando más hacia cómo emplear herramientas de liderazgo desde la persona. Y eso es algo que estoy autodescubriendo, ¿viste? No estoy tomando un curso al respecto. Estoy Ujú. autodescubriendo cómo, y se integra con un montón de cosas, ¿no? Cómo desde un poco la filosofía, si tú eres mejor persona, puedes ser mejor líder. Sí. Si tú eres mejor ser humano, vas a ser mejor profesional. Ujú. Si tú estás bien, los demás están bien. Claro. Algo que alguna vez alguien dijo y me quedó resonando es como en el avión, ¿no? Que cuando caen las máscaras de oxígeno, nunca me ha pasado, espero que no, pero te Primero dicen, primero ponte la tú, tuya y luego para que ayuda a alguien. puedas auxiliar, claro. Primero tú estás bien Ujú. para poder ayudar a los demás. Sí. Eso lo dijeron en la oficina, un jefe que tuve que ahora está en Europa y muy querido. Ujú. Y me quedó resonando en mi cabeza. Entonces, uno tiene que estar bien en su Ujú. casa, tiene que estar bien en su trabajo, tiene que estar bien como persona, tiene que estar feliz con lo que hace. Y el ser feliz no es esa felicidad que era mi trabajo, sino es cómo te retas tú mismo a hacer lo que te gusta. Ujú. Volviendo al yoga, hay gente que dice, por ejemplo, a mí no me gustan los gimnasios, no me siento conectado, pero hay que hacer ejercicio. Ujú. Entonces yo, cuando hablamos de esto con las personas, yo digo, busca algo que te guste, no es que tienes que ir al gimnasio, no es que tienes que ir a jugar X o Y Ujú. cosas. Encuentra el deporte que te guste, Con lo que pero haz deporte. conectes, claro. Y hay gente que se conecta Ujú. con cualquier cosa. Hoy en Ujú. día hay tantas alternativas en el mundo. No sé, hay gente que va a bailar como Sí, deporte. claro, Mi todo. esposa va a bailar como Ujú. deporte y es feliz y está haciendo algo que necesita para su desarrollo personal. Claro. Entonces es encontrar haciendo lo que te toca hacer, pero haciéndolo como te gusta Lo hacer. que te gusta hacer Sí. tú. Ujú. Y así pasa con el trabajo. En el trabajo, y yo se lo digo a los chicos y se ríen. Una vez dije algo mal dicho, una de esas cosas que me salieron mal al hablar con el equipo, les decía, eh, los trabajos son duros si uno decide que son duros, difíciles, esforzados. Y si uno no hace lo que le gusta, lo hace con esfuerzo, ¿viste? Como en mala onda, no estás Ujú. conectado con lo que... Ujú. Y yo les decía en una charla que les di a un equipo, todo el equipo de ventas, decía, miren, si alguno de ustedes se cansa de lo que está haciendo, no hay problema, busquen otras alternativas. Ay, me encanta lo que dices. Nadie está atornillado, pero... Nada, ahí está atornillado. Y le dije, Ujú. ¿sabes qué? Le doy un abrazo y te despido. Y cuando Sí. dije te despido, dije, no quería decir te despido. Te despido de darle la despedida, ¿no? Y Sí, 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 todos sí. murieron de risa. Ujú. Y después me molestaban, uy, cuidado con el abrazo de Alejo. Yo soy Alejo en el trabajo, no soy Alejandro ni Ujú. don Alejandro, Ujú. Alejo, Alejo. para todo el mundo.
Ok. Se volvió una anécdota de trabajo. Sí, ahí creo que me comuniqué mal. Ese es otro aspecto muy importante, la comunicación. El ser muy preciso en la comunicación. ¿Qué es ser, bueno, aparte de ese ejemplo, exacto, qué es ser preciso en la Eh, comunicación? otra anécdota importante es cuando manejas varios países, aún en Latinoamérica, aún aquí vecinos y Mm, muy cercanos en muchas cosas, hay que tener mucho cuidado con la forma de comunicarse, porque las cosas en un país significan cosas totalmente opuestas en otro, o palabras que acá son muy cotidianas, puede ser una ofensa de otro país. O a veces, una anécdota chistosa es que en Ecuador, por ejemplo, cuando tú dices ya, el ya en Colombia es ahora, en sí, este ya, momento. inmediato, sí. En Ecuador es al revés. Un ya es en algún momento. Ah, ok. Entonces, y el ahorita en Ecuador Es el es ya, para es el nosotros en inmediato. el inmediato. Entonces es al revés, ¿no? Ujú. Cuando acá en Colombia dice, ¿me traes algo? Ahorita. Ahorita es en cualquier momento. Ujú. Allá el ahorita es en ese momento. Y el ya es en cualquier momento. ¿Y cómo manejas ese Entonces, tipo de situaciones? Entonces uno está en una reunión y ¿qué pasa ahí? yo, ¿Cómo yo digo, creo ya o que, ahorita? no, yo creo que es esa posición empática de entender a los demás. De Ujú. no ir con tu posición de que mi ya es ya, sino entender para ti cuál es el ya. Y esa posición de empatía, primero te enseña un montón, te aporta un montón en la cultura, en relacionamiento, conectar con las personas, y te llevas un regalo valiosísimo, es aprender esas cosas de las otras regiones, de los otros países. Y segundo, te ayuda a tener esa comunicación efectiva. Cuando yo hablo con todo el equipo de todos los países, de verdad que me preparo para usar las palabras precisas, para que a todo el mundo le llegue el mismo mensaje. Porque nos pasa a veces, Claro. dices algo a 30 personas y cada grupito de 10 entendió cosas diferentes. Y lo trabajo mucho con los chicos que trabajan conmigo y les hago caer en cuenta, mira, esta palabra es muy colombiana, usa una, o es muy argentina, o sea, porque Sí. tenemos equipos súper multiculturales. Hay que tener mucho cuidado con la comunicación para ser efectivos. Yo creo que parte del éxito del liderazgo es tener claridad total. Yo soy de reglas claras, establecemos reglas de juego, las acordamos. Y las acordamos y se cumplen. No tiene que ser la regla horrible de que tienes que, no, Dame un pero ejemplo de una acordamos. regla de tu equipo de trabajo. Hay reglas, depende, y hay mil reglas, Ujú. pero no sé, acordamos que la puntualidad, Ok, una tontería, pues. sí. Es una regla para mí que suena, y los chicos más jóvenes dicen, pero bueno, no pasa, no, sí No, sí pasa, porque es pasa. el tiempo de la gente, no es de viejito, no es Mm. una regla mía de viejito, es más, es el respeto del otro, ¿no? Es cómo haces que tu tiempo no interfiera en el tiempo del otro. Es una regla básica y es innegociable. Lo acordamos, ¿estás de acuerdo? Sí, listo. No volvemos a hablar del tema porque es algo Y que ya el que te acordamos. dice, bueno, pero, ay, ¿qué pasa? Tenemos que acordarlo, o sea, ¿por qué no? Y cuando entendemos las razones, llegamos a un acuerdo y lo establecemos. ¿Sí? Yo odio cuando la gente me dice, no, llegué tarde, es que el tráfico de Bogotá. Excusas. El tráfico en Bogotá desde que yo Siempre me va a acuerdo, ser es así, terrible. ha sido así, sí. Y Ujú. no por echarle vainas a nadie, pero Al que esté escuchando del equipo, ya sabe. sí, por ahí hay unas anécdotas. Pero bueno, ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando yo llegué a una de mis posiciones que he pasado por varias, yo decía, bueno, ¿cómo es la relación con nuestros interlocutores, con los distribuidores, por ejemplo? No, entonces hay unos acuerdos y déjame ver el acuerdo. No, pues de palabras, ¿no? Y, pues un acuerdo de palabras es cualquier cosa, ¿no? Y cuando yo iba preguntaba qué pensaba de una cosa, de un tema cualquiera particular, y lo que la compañía pensaba a lo que el distribuidor pensaba era totalmente diferente. De hecho, entre áreas de la organización pasa. Yo espero que un área me entregue ciertas cosas, asumo que me está entregando ciertas cosas, y el otro asume que tiene que traerme otras cosas. Y si no se pone sobre la mesa y no se hable, no se acuerdan reglas de juego, yo te entrego A y tú Tú esperas que esperabas, recibes otra cosa. claro. Tenemos que alinearnos. Y si lo Ujú. que yo entrego es A y tú esperabas B, tal vez toca construir un C donde los dos se van a ver beneficiados por lo que quieras que pase. Suena obvio y suena sencillo, No, pero en el día a pero, día, pero no te imaginas la cantidad de problemas que uno se ahorra cuando pone reglas de juego claras. qué interesante, eso me gusta. Eso es bien importante. Y no pasa Ujú, de moda, ¿no? Porque ujú.
A veces decimos, no, es que ahora el tiempo moderno, no, no pasa de moda, hay cosas que no pasan de moda. De hecho, eso funciona con los hijos, funciona con la pareja, o funciona con los amigos. Reglas de juego. ¿Qué esperas tú de mí? Yo qué espero de ti. Si no lo acordamos desde el comienzo, vamos a tener un conflicto por falta de entendimiento, por falta de claridad, por falta de comunicación más efectiva. Claro, por supuesto. Que me encanta lo que estás diciendo. Bueno, quiero que nos cuentes, Alejo, un poquito. Dentro de todo ese crecimiento que nos has contado, ¿hay recuerdas, por ejemplo, algún error que te haya marcado y que hayas aprendido de él? Que tú digas, wow, esto me marcó a mí mi vida profesional, pero en un aprendizaje maravilloso. Muchos, la verdad, muchos. El del abrazo de despedida es uno. Ok. No, a ver, yo creo que más que centrarse en los errores es centrarse en el El aprendizaje. aprendizaje, sí. Yo soy de los que siempre pienso muy en positivo y tengo un tema que es un tema que lo digo y es que yo me olvido de las cosas negativas. O sea, a veces se acuerda cuando pasó esto y yo, uy, de verdad, ¿no? Y me acordaba. Y tal vez porque me enfoco en el aprendizaje y en lo positivo y sigo adelante, ¿no? Entonces, claro, errores hay todo el tiempo y aprendizajes hay miles, pero creo que se trata de eso, ¿no? De aceptarte que te equivocas y tomar los correctivos. Es parte de la vida, es parte del ser humano. Y nuevamente, casi que todo lo que aplica para el trabajo aplica para la vida personal. ¿Tienes alguna historia de pronto a la mano que nos quieras compartir? Déjame lo pienso. No se me ocurre ninguna en este momento. Pero, pero sí, yo creo que se trata más de eso, ¿no? De cómo enfrentas a la situación, aprendes y evolucionas. Sí, Creo yo que tengo se un trata más dicho de que eso. dice, no hay fracasos, solo aprendizajes. Así Y es. siempre digo eso, o sea, cuando uno está como, uy, Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Digo, no, es puro aprendizaje, o sea, de aquí te levantas es fortalecida. Total, tal cual. Súper. ¿Ha habido en algún momento de tu historia laboral, Alejandro, que tú digas, oiga, he tenido ganas hasta de renunciar y momento fuerte donde tú dices, he tenido ganas de renunciar, pero no lo hago, ¿y por qué no lo hiciste? Si los has tenido. Yo creo que sí, yo creo que todo el mundo tiene en algún momento ganas de renunciar y no solo a trabajo, Sí, ujú, a muchas cosas en la vida. Eh, Depende cómo estás conectado con el propósito de lo que haces, ¿no? Yo soy convencido, y eso tiene que ver con tu libro, de los lunes, que si uno no está feliz en donde está, si uno no está conectado, si uno no está enganchado con el propósito, si uno no se levanta con energía, con ganas de hacer las cosas, debería buscar otra alternativa, ujú. debería encontrar por dónde ser más feliz. Y aún estando en la posición que está, es cómo te reinventas y cómo le buscas la forma de encontrar algo que te conecte con un propósito. A veces yo hablo con los chicos y no, es que las cosas están muy difíciles, no encuentro cómo hacerlo, esto no le veo salida. A ver, ¿cuál es el problema? Tal cosa. X, Ujú, no sé, no estoy logrando la meta de ventas. ujú. ¿Y por qué no logra la venta de ventas? No, porque es que la meta es muy alta. Porque la venta es muy alta. La meta es La muy meta alta. es meta. Ajá. No, porque me están exigiendo que llegue a vender 30% más. ¿Y qué puedes hacer para vender ese 30% más? Porque si haces lo que tradicionalmente se hace, pues no vas Pues a ya lograr sabes el que no es por 30% ahí. más. Y Ujú. empezamos a crear, oye, ¿y por qué no? Y empezamos el por qué no. ¿Y por qué no Mm, tal cosa? ¿Y por qué no esto? ¿Y ujú. por qué? Cuando abres ese abanico de posibilidades que existen en tu rol, en tu trabajo, en tu día a día, entiendes que hay un propósito de construir, de generar, de no hacer un trabajo operativo del día a día, sino realmente de aportar de una manera diferente. Yo invito mucho a la gente con la que trabajo a eso. Nosotros no vinimos a hacer un trabajito operativo, ¿viste? Como en las películas que le ponen la tapa a Sí, la rosca sí. ahí Ujú. en el proceso productivo, sino llegas a agregar valor. Y cuando tú entiendes que estás agregando valor, que puedes agregar valor, es lindo, es motivante, es emocionante. Y si ya no sientes que es lindo, ni motivante, ni emocionante, tienes que buscar otra cosa que hacer. Claro. O buscar ayuda para que vuelvas a reinventarte y encontrar la forma linda de hacer las cosas. A mí me gusta mucho hablar con la gente, con la gente de la oficina, escuchar un poco y siempre salen ideas, ¿sabes? Eso me gusta mucho. Yo siempre he dicho, en esa mentalidad de aprendiz, en esa actitud de aprendiz, yo no soy experto en la posición específica de nadie y también es bueno hacerlo a propósito. Porque si te vuelves experto, te vuelves como parte de la mecánica del día a día. Cuando Ujú. no, cuando lo miras un poco desde una perspectiva más amplia, pueden salir ideas interesantes,
nuevas formas de hacer las cosas, nuevas propuestas. Eh, y normalmente las compañías te permiten proponer cosas, ¿no? Y cuando te pasas de ser una persona operativa, una persona propositiva, te agrega mucho más valor y te hace más feliz el trabajo que sea que estés haciendo. Y estoy hablando de cualquier posición, ¿no? Sí, sí, sí. Uno ve, me acuerdo mucho, una señora recepcionista en el Éxito en Medellín, creo que ya está pensionada. Era la señora de la recepción que atendía a la gente, los proveedores que llegaban y sencillamente te conectaba con la persona y te hacía seguir el momento de la cita. Pero ese no es su trabajo. Ella era la relacionista pública de la compañía. Era un elemento Sí, fundamental claro. en la organización, Ujú, pero porque ella lo decidió así. claro, claro. Entonces, depende de ti cómo veas la vida, cómo ves tu trabajo y cómo... Porque dice, no, que la motivación, la motivación está dentro de ti. Es cómo tú le encuentras el sentido a lo que haces. Y si no le encuentras sentido, haz otra cosa. Fácil decirlo, a veces es complejo. No, que yo quiero un trabajo, un empleo de presidente de una compañía. Bueno, ¿y qué estás haciendo para llegar allá? Para. ¿Cómo generas ese valor agregado para destacarte y llegar a donde quieres llegar? ¿Cómo das esos pasitos? ¿Cuál es tu plan para llegar? Si tienes un objetivo muy específico o si te estás dejando, abriéndote a las posibilidades que te ofrece la vida, ¿no? Ujú, En la compañía hablábamos, en el pasado se hablaba del plan de carrera, ¿no? Entonces, desde aquí paso aquí, yo ujú, veo a mi jefe y digo, yo ujú. quiero ser como mi jefe en un año, en 2 años, ¿no? Esa es la línea que hay que seguir, etc. La línea de carrera y Ujú, todo eso. Ahora se vuelve un árbol, ¿no? mm, Un árbol con muchas ramas y uno dice, bueno, sí. ¿qué tal si me voy para allá? ¿Qué necesito para irme para allá? Ujú. Y es proponerse y enfocarse hacia donde uno quiere. Y va más allá de la compañía específica donde estás trabajando, Pues puede ser. depende de uno. Sí, yo he trabajado en 4 compañías en 30 y pico años. Para mí es bastante poco. Ahora que lo miro hacia atrás en retrospectiva, digo, uy, pucha, no pasé por muchas compañías y pasé por muchas funciones, áreas, responsabilidades que hoy en día me tienen donde estoy, porque me permitieron abrir mi cabeza a aprender desde diferentes aspectos, desde diferentes áreas. Yo hablo con la gente de supply, tengo ideas, no soy experto, pero tengo idea de que están hablando de supply. Y cuando reviso un P&L, hablo con los financieros y puedo tener una conversación con un financiero, con un comercial, con alguien de sistemas. Entonces, no es que me las sepa todas, pero tienes como la lógica y puedes abrir la conversación. Y nuevamente, con esa actitud de querer aprender, de darle de respetar el conocimiento del otro, siempre te van a enseñar, siempre vas a aprender más. Bien, y dentro de esto que estás diciendo, ¿qué le dirías a las personas que dicen es que la situación está difícil, es que todo está complejo, es que las oportunidades no se dan? Es que, ¿qué le dirías a una persona que todo el día está repitiendo esto? Yo pienso que es una forma de ver la vida y yo siempre invito a que tú depende cómo afrontes la vida. Si la vida desde la queja o la vida desde la acción. Tú puedes sentarte a quejarte o sentarte a pensar cómo propones cosas que te permitan vivir en el contexto que vivimos. Latinoamérica es una región que siempre tiene entornos complejos. Antes, hace unos años hablábamos del VUCA, no sé si es el concepto este de VUCA, ahora pasamos al concepto BANI, pero al final vivimos en un contexto bien complejo. Ujú. A mí me da risa cuando alguien dice, no, es que este año es un año electoral, es que este año, no sé, la devaluación. O sea, pucha, vivimos en Latinoamérica. Así, en un sub y baja, en un carrusel. Sí, es un carrusel, cualquier cosa puede pasar. Sí, Me acuerdo cuando nos hablaba unas personas de Estados Unidos y decían, ¿ustedes cómo hacen? Dios mío, sí, ese ya nivel estamos acostumbrados, mucha de adrenalina. incertidumbre. Claro, pero depende si te quedas ahí Ujú, quejándote o si sabes surfear la ola y encuentras la ujú, forma de encontrar las oportunidades. ujú. Eh, por ejemplo, no, que las ventas están difíciles, que el mercado está difícil, pero la gente Ujú. sigue consumiendo los productos. Es cómo conecto y cómo me escogen a mí, cómo Claro, logro que yo soy claro. el elegido dentro de ese mercado grande o pequeño, pero siempre hay un mercado de gente consumiendo los productos. Es cómo hago para yo ser la persona elegida. ¿Cómo Eh, destaco? ¿Qué quieren, qué necesita el claro, mercado hoy? ¿Sí? ¿Cómo me exactamente. vendo? Cómo llego, Ujú, cómo ¿cómo llego? conecto, cómo hoy en Exacto. día hay 1000 alternativas para conectar con los clientes. Hoy en día es mucho más fácil. Ujú. Antes me acuerdo mucho, hace muchos años que estuve en el área de mercadeo y la única alternativa era la televisión. Bueno, o Claro. radio, O pero radio, sí, si claro, acaso. hoy en día, o sea, Es infinito. hay 1000 Ujú, opciones, ujú, influencer, o sea, ujú, hay 1000 opciones. Y lo ujú. digital hace que la información está a un celular de distancia
y tienes todo para contar. Antes tenías que contarlo en la letra pequeñita atrás de los productos. Ay, Me sí. acuerdo en L'Oréal lanzamos un producto, los productos de Francia, y llegó, claro, en francés, y lo que hace todas las compañías, ponen una etiqueta En la atrás. etiqueta, sí. Y recuerdo mucho que cuando yo cogí el producto, yo estaba en la área comercial, producto lindísimo, L'Oréal, increíbles productos, no se entendía nada de lo que decía, no sabía para qué era el producto. Yo no sabía para qué era el producto. Y lo volteo y la letra era tamaño 2. Mm, No sé. Yo decía, ¿saben cuánto vamos a vender de esto? Nada. O nada. sea, nadie va a entender qué es esto. Hoy en Ujú, día coges un celular y puedes ver hasta mm, los componentes, la ficha claro. técnica, los ¿Quién lo usos, usa? ¿Cómo el se instructivo, usa? Sí, todo. exacto. Entonces, ahí es que saber usar esas herramientas para poder conectar. Y nosotros las personas igual, vendernos también, o sea, hablar de Así mismo, nosotros, así mismo. no tener pena de, me imagino, de exponernos, ¿no? Sí, sí, sí. En estos días encontré no, en estos días no, hace un tiempo, y ahorita lo volví a encontrar una foto, en un distribuidor aliado nuestro, y te dan un espejo, y en el espejo había una notica, lo voy a poner en mis redes sociales otra vez porque lo volví a ver y me pareció lindísimo. Decía algo así como, usted contrataría a esta persona y te estás viendo a ti mismo. ¡Wow! ¡Qué buen truco! Es buenísimo, me encanta. Y lo vi hace, lo que te digo, hace años que No, visité a ese colócalo, si no yo distribuidor. me lo copio. Colócalo y yo lo reposteo. Te lo voy a mandar. Esta misma foto. O sea, yo me No, tomé la pero por foto ahí, me supuesto. pareció ganadorcísimo. Y es eso, es cómo te vendes. Y eso tiene mucho que ver con Uy. también tú, cómo te estás Ujú, proyectando. Porque yo siempre he pensado, también lo digo mucho a los chicos, es una cosa es como tú te crees que eres, otra cosa es cómo te proyectas, cómo te claro, ves. ¿cómo te Cuando tú ven? alineas lo que crees que tú eres con lo que tú eres, ese yo interior, es como tú te sientes. Pasa a muchas personas hoy, se sienten lindas, se sienten feos, y así como te sientes te vas a proyectar. Claro. Y no hablo de lo físico, ¿no? No No, hablo de de tu es cómo te energía, sientes, de... exacto, Sí. de quién eres tú. Ujú, Hoy en día, antes había más protocolo de cómo te vistes, de cómo... Hoy en día eso está revaluado, o sea, hoy en amplísimo. día, pues, digamos, de esos sesgos ya, todavía existen algo de sesgos, pero cada vez hay menos sesgos. Ujú. Yo me acuerdo cuando, en alguna época que llegaba alguien con un tatuaje y se lo tenía que esconder, Ay, Dios sí, mío, era terrible. sí. Hoy en día, pues, es raro que alguien no tenga un No tenga. tatuaje. Yo no tengo, pero es decisión personal. Pero, Ujú, pero no te quita ni te pone ujú. ni te pone en una posición diferente a cualquier otra persona. Entonces, se han cambiado mucho las percepciones de la gente, pero cómo te sientes, cómo proyectas, quién eres tú y qué quieres que la gente entienda de ti. Es algo que hay que alinear, algo que hay que pensar, algo que hay que reflexionar. Entonces, me parece que en eso hay que trabajar como persona, como profesional y como persona, nuevamente. Claro, Casi todo lo que aplica para la empresa, aplica a la vida personal. qué lindo, me encanta. ¿Y tú has tenido, Alejandro, algún mentor que te haya... ¿Algún mentor? Wow, muchos, Muchos. muchísimos, diría yo. Ok, cuéntanos de los mentores. Yo soy de los que siempre trato de aprender de las personas. Ujú. De ti aprendo, tu capacidad de comunicación me encanta y estoy tomando acá. O sea, siempre aprendo de la gente, Estoy ¿viste? aprendiendo. Sí, la vida es un aprendizaje, y lo veo así. Ujú, La niña de 25 años que me enseña yoga, ujú. tengo el doble de su edad, es mi mentora en ese aspecto. Mis hijos me enseñan cosas. eh, Hasta mi mascota. También tengo un post por ahí que lo voy a volver a poner de los maestros de vida. Ujú. Una anécdota cortita. Hablando del tema de los maestros de vida, yo tengo una perrita adoptada criolla y yo decía, pucha, la capacidad de resiliencia de Ay, una mascota. sí, No se una rinden, cosa loca, no les sí. da pena, no están pensando, ay, hoy no me van a dar nada de comer, yo ni lo intento. Y a muchas personas nos pasa eso. Ni siquiera lo intentamos porque creemos que no nos va a ir bien. Los perros no, los perros van y piden. Sí, Y si no les das, al otro día vuelven y piden. Y si los echas, vuelven y exacto. resiliencia es Resiliencia. no Ujú, tener miedo al no. sí. Es un maestro de vida. Hay un meme por ahí que está ahorita como me ha salido muchas veces de las mascotas, que sale la mascota en la cama, el perrito en la cama y dice como, ¿qué tal si me hubiese rendido la primera vez que me bajaron de la cama? ¿Ah? O sea, es como, así Tal es. cual, tal cual. Insisten, insisten, insisten. Y así tendría que ser uno, de verdad. Claro, nosotros nos rendimos a la primera. Qué buena O lección. peor, nos rendimos sin ni siquiera Sin haberlo intentarlo. intentado. Lo que hablábamos del video este del miedo.
Solo el miedo de que posiblemente me va a ir mal no me permite ni siquiera intentarlo. Claro, tú lo decías en un post hace Sí. poquito. Exacto, sí. Bueno, para que no se me olvide, cuéntanos tus redes, Alejandro, pero por favor, para que te sigan. Bueno, no soy muy de redes. Pero Sí, ahí sí, tienes unas cosas ya preciosas que estás subiendo. sí, tengo bueno, mi perfil de LinkedIn que lo uso para temas más profesionales, más de la Más empresa, corporativo, pero sí. también me gusta para contar mensajes. Ujú, Yo tengo antes usaba algo físico, ahora en mi celular tengo un blog de notas y ujú, tomo noticas de cosas que me gustaría compartir. ujú. Y no sé, voy por la vida aprendiendo y viendo cosas y se me ocurren cosas que conectan con lo que yo soy, con lo que quiero compartir. Y voy anotándolas. Entonces tengo una lista bien larga. Ujú, ujú, ujú. Y en estos días he decidido empezar a hablar de eso, ¿no? Empezar a Sí. contar tipsitos que, insisto, son para la vida, pero también para el trabajo y que pueden ser valiosos para el que le quiera llegar el mensaje en el momento correcto. ¿Y cómo es tu cuenta de Instagram? Cuéntanos la cuenta de Instagram. Eh, ¿Cómo se llama? mi cuenta de Instagram, acabo de abrir una que Sí, tiene ese esa. tema de tips. La cuenta de Instagram es Mi Camino de Liderazgo. Y en LinkedIn también, pues tengo mi cuenta Alejandro Guerrero. Es fácil que me encuentren y bueno, Y siempre ahí. estás publicando cosas interesantes de liderazgo, entonces, para que lo sigan. Sí, esa es la idea. Maravilloso. Háblanos de Me quiero volver al libro, El alquimista. Es tu libro favorito. ¿Por qué es tu libro favorito? Para mí es una guía de vida, ¿sabes? Ujú, Me lo he leído muchas veces, varias veces. Hay muchos mensajes y los mensajes se me van olvidando, entonces lo retomo porque hay demasiada información valiosa. El libro logra compilar un montón de mensajes de vida en una sola historia, en una historia muy ujú. linda además. Entonces, nada, me parece que es un libro muy bien hecho, inspirador y tiene muchos mensajes, insisto, de vida. Un pasaje que recuerdo mucho y que tal vez el que más, de los que más me gusta contar, tiene que ver con, en una parte del libro, el libro habla que un joven llegó a un palacio y el rey del palacio, el sabio, bueno, un sabio en el palacio, le da una cuchara con una gotita de aceite y le dice, te invito a que conozcas mi castillo. Ve, camina por todo el castillo, conócelo. Solo te pido una cosa, no dejes caer las gotitas de aceite. El chico se va con la cuchara, con mucho cuidado de no perder las gotas de aceite, da la vuelta por el castillo y vuelve al rato. Y dice, listo, ya lo hice, muchas gracias, no derramé una sola gota. Le dice, cuéntame, ¿qué viste en el castillo? No, un castillo maravilloso. ¿Qué viste? Eh, no, pues no se acordaba de que había visto por estar pendiente de la cuchara. Entonces el sabio le dice, vuelve nuevamente, toma la cuchara y cuéntame todas las maravillas del castillo. Y vuelve el chico y vuelve con una cara de emoción increíble, con una emoción que superaba su expectativa. Decía, no te imaginas todo lo que vi, los cuadros, el arte, los jardines, los animales, es maravilloso, es algo que nunca había visto, la verdad que ha sido increíble esta experiencia. Y le dice el sabio, ¿y qué pasó con el aceite? No había ni una gota de aceite en la cuchara. Entonces el libro dice que esa es la vida. La vida es cómo disfrutas la vida, cómo disfrutas el camino en tu vida sin dejar caer las gotas de aceite que son tus responsabilidades. Claro. Y para mí eso es la vida. Es disfrutar esas maravillas del mundo, de las cosas cotidianas, de las cosas lindas del mundo, sin perder de vista tus responsabilidades y tus principales cosas de tu vida. Ese es uno de los mensajes del alquimista. Hay como 60, alguna vez los anoté y son como 60 mensajes, son bastante lindos. Divinos todos, me encanta. Bueno, vamos a pasar como otro tema, Alejandro, vamos a exprimirte aún más. Por supuesto. Mm, ¿Qué buscas hoy, Alejandro, en las personas que tú quieres contratar? Cuando vas a contratar entrevistas, ¿qué buscas en la gente? Lo más importante, puede sonar un poquito cliché, es la actitud de la persona. O sea, realmente tú nunca encuentras una persona con las competencias específicamente que quieres eh, encontrar en el rol, pero sí con la actitud y la voluntad y la buena energía de querer aprender, de querer hacer, de querer aportar. Eh, Hablaba en estos días con alguien sobre esto, pucha, es un proceso complejo conseguir las personas adecuadas. Y mira que en los procesos de selección de todos los países, yo siempre me meto en la última etapa, Ujú, porque para mí hay tres momentos muy importantes en
en la vida de una organización y de un líder, y es cuando contratas a alguien, cuando promueves a alguien, cuando despides a alguien. Sí. Son momentos fundamentales en la vida y Ujú. son decisiones que tomas, que tienes que tener mucho cuidado cómo las Ujú. tomas. Entonces, para mí, claro, hay una parte que es la preparación. Si tú quieres llegar a ser exitoso en tu vida, tienes que prepararte académicamente, prepararte con las herramientas que necesitas para ser exitoso. Nada llega gratis. Tienes que trabajar y prepararte para alcanzar tus sueños. Pero eso lo tiene mucha gente. Después es Ujú. quién es la persona. Ujú. Bueno, hay mucha teoría sobre eso, pero tú contratas personas, ¿no? Contratas seres humanos. Claro. Nadie es perfecto, pero la intención de querer tener esa energía de llegar a hacer un trabajo con entusiasmo, con ganas, con esa ¿Y eso cómo apertura. lo identificas? O sea, ¿qué preguntas ahí o cómo lo identificas? Ese tipo de personas que tienen la energía, la actitud, las ganas. ¿Recuerdas lo que te hablé ahorita de la foto de cómo Sí. cómo, si tú contratas a esa persona? Empieza por ahí, ¿no? Por la Ujú. actitud de la persona. Es algo como intrínseco, no tiene una... Lo ves, lo sientes, Sí, se siente, se se siente la siente. energía de la Ujú. persona, sin decir que todo el mundo tiene que ser feliz, alegre y empático y súper... Ujú. No, hay gente que es muy reservada, muy callada, muy tímida a veces. Y está bien, está bien. Pero, digamos, no tengo un libreto de preguntas, ni hago esas preguntas de yo soy el gerente y te hago una pregunta para corcharte. Lo vi en alguna época de mi carrera y me parecía muy curioso que el gerente, para sentirse gerente, tiene que hacer preguntas Claro, súper corchadoras, ¿no? Eso me corchadoras. parece que está Ujú. súper mandado a recoger, con todo respeto. Pero bueno, es entender a la persona, conocer a la persona, conocer quién es esta persona, cómo vive su vida, cuáles son sus prioridades en la vida, cuál es su expectativa. Ay, me encanta. Espérate, yo me detengo ahí porque Ujú, sabes que hay algo que me preguntan mucho y es, Claudia, es que me preguntaron por mi vida personal. ujú. Tú preguntas por la vida personal. Tú Sí, preguntas si tiene pareja, si tiene hijos, si tiene sí. perro. Cuéntame esas preguntas porque sí es importante que las personas entiendan por qué un líder se enfoca en esto. Yo creo que eso, o sea, una persona no es solo una persona, no es Ujú. un cerebro y un cuerpo andando, es una organización que vive en una comunidad. Y es lindo entender cuál es el contexto de la persona. Y no para calificarlo, ojo. Puede vivir con alguien de su mismo sexo, puede vivir con un perro, puede vivir con sus padres y tener Ujú. muchos años. Eso no te sesga y es importante porque tal vez la gente cuando le hacen preguntas personales siente que puede aplicar ciertos sesgos por lo que cuenten, pero yo creo que te da un contexto, ¿no? Y te permite como entender la persona completa, como 360, porque hoy en día ves un pedacito que es tu hoja de vida que dice qué hiciste, qué experiencia, qué Ujú. conocimientos Sí. técnicos tienes, y un pedacito de tipos. Cuando entiendes un poco el contexto, cuando entiendes un poco quién es la persona, en qué entorno se mueve, vive, en qué hábitat interactúa, comprendes mejor a la persona. Claro, Hablando de las personalidades, ¿no? El, claro. el tímido, o el extrovertido, o cuando le pones contexto a su vida personal, respetando obviamente la vida personal de cada uno, entiendes a la persona y haces ese clic que te permite decir, esta persona va a funcionar o podría funcionar. ¿Que es perfecto? No, que te puedes equivocar, te puedes equivocar. Ujú. Con el tiempo aprendes a equivocarte menos, eso es lindo, Ujú. equivocarte menos, pero siempre es una apuesta, ¿no? Es una apuesta a las dos partes, para la persona que Claro. quiere ingresar a trabajar y para Ujú. uno como empleador. Algo que también hacemos mucho, o que yo hago mucho, no es la opinión de una sola persona, somos un grupo. Siempre invitamos personas que, que observen a los candidatos, que hagan su propia impresión y después llegamos a un consenso. No es una situación Claro. dictatorial que yo digo, Ujú. este me gustó, este no. No, Ujú. es algo como que, bueno, tú qué viste y nos complementamos y al final llegamos como a la mejor alternativa posible. Yo creo que es una decisión, insisto, muy importante para la persona y para la empresa. Esto es como un matrimonio, ¿viste? Que Claro. si no estás seguro, no te Una cases. relación de dos, pero por Claro. supuesto. Y si Ujú. te vas a comprometer, te comprometes en serio. Entonces trata de no equivocarte. Insisto, como el matrimonio, nada es perfecto, pero pues si lo decides, tienes que apostar a ganar, ¿no? Nadie se casa para separarse, o nadie entra a una empresa para que lo echen Para o quererte a para irse a los medias, 2 sí, o meses. para hacer, sí, te va a Claro, querer la mitad, te va a querer poquito, a ver si tú me claro. quieres. No, te va a querer con toda. ¿Mm? Exacto. Y también tiene mucho que ver con el propósito de las personas de vida, porque a veces por conseguir un trabajo la gente dice, no, me encanta que me entrevisten y resulta que lo odia, pero entonces va a entrar infeliz y se le va a notar a Ujú. los poquitos meses, a Claro. los poquitico tiempo.
se va a notar que estaba escampando, por ponerlo en esos términos coloquiales, De acuerdo. por resolver algo muy rápido, pero no es lo que la hace feliz. Y ahí las cosas no terminan bien. ¿Y cómo manejas una situación de estas, por ejemplo? O sea, cuando ya dices, hombre, hay una persona que no está dando, no está cumpliendo las expectativas. Bueno, como líder también seguro te toca tomar decisiones impopulares. Sí, total. Y ahí es como, cuando tú dices, aquí ya no podemos tener más a esta persona en el equipo, ¿en qué momento lo dices? ¿Y cómo es esa conversación con esa persona? Esa es una muy buena pregunta. Yo siempre le he dicho a la gente que trabaja conmigo, yo hoy en día tengo un equipo más pequeño directo, entonces, pero mis reportes tienen equipos grandes y pasan más cosas de estas. Primero asegurarte que la gente que tienes es la gente que necesitas y que la gente que hace ese fit entre lo que necesita la compañía y lo que la gente quiere hacer. Y si ya las cosas no fluyen, y va al comentario de lo que te decía hace un rato, de nos damos un abrazo y te despido, tiene que ver con eso, con darte la oportunidad de conocer otras cosas. Eh, y bueno, sin que suene mal, a veces yo creo que la vida es eso, es cierrar unas puertas para abrir otras, ¿no? Yo siempre he pensado eso, siempre he pensado que si alguien no termina exitosamente un proceso en una compañía o en lo que sea, pues se abren otras puertas que a veces es necesario dar es como las relaciones de pareja que se vuelven tormentosas. No, a veces hay que decir, Hasta aquí. hasta aquí llegué y eso te abre unas puertas de oportunidades gigantes. Yo he visto gente que ha cambiado de organización, de empresa o porque no logra los objetivos, lo que sea, y se le abren unas oportunidades súper lindas y son súper exitosos en otras cosas. O cambian totalmente de actividad, de enfoque en la vida y les va muy bien. Entonces, no hay que tenerle miedo a cerrar ciclos, a cerrar procesos, y lo hablo en la vida personal, en la vida profesional. No hay que tenerle miedo a renunciar o a que se cierre un ciclo. En estos días no, hace tiempo le decía a alguien, alguien me dijo, la única certeza que uno tiene como empleado es que algún día será ex empleado. Y sí, o sea, sí, es una realidad. Sí. Entonces, a veces la gente se pega mucho a las cosas, no, que este Sí. es mi trabajito de la vida y lo hago porque me toca, pero es que si no, no, tal vez puedes ser más feliz haciendo otra cosa, que tal vez te están negando la posibilidad de abrirte a encontrar esa otra posibilidad por estar pegado a algo que te amarra económicamente. Y claro, no lo digo como que sea muy fácil, o sea, claramente hay miedos de estabilidad económica, del desempleo, hay mil cosas que generan miedos, pero a veces creo que es necesario tomar la decisión. Cuando como líder tomo una decisión de esas, cuando veo que hay una total ya desconexión entre el propósito de la persona y el propósito de lo que se espera de esa persona en un trabajo. Ahí creo Sí. que es bueno hablarlo y es bueno decir, bueno, cortemos esto acá y busquemos otras posibilidades. Y creo que es una conversación sana y transparente. También ser muy transparente, muy honesto, muy personal. Eso te iba a decir, o sea, le dices a la persona, mire, sería interesante que trabajara en estos puntos. Claro, para llegar allá es un proceso, ¿no? Y Sí. lo que te contaba más antes, más temprano, es siempre hay que abrir las perspectivas del rol de las personas. Siempre la persona haga lo que haga, te pongo el ejemplo de la señora recepcionista, No, fantástico. es como le das un enfoque a tu trabajo. A mí me gusta mucho hacer eso, hablar con la gente. Yo trato de tener unas conversaciones de uno a uno, al menos para cada 3 meses, con todos los miembros de la organización, que son muchos, pero trato de tener un momentito de conectar y hablar. Y a veces no, muchas veces salen ideas súper chéveres de ellos, o yo a veces les doy una perspectiva diferente que como que les abre y les ilumina otra vez el camino, y eso hace falta, porque a veces se vuelve rutina, se vuelve tedioso un poco cualquier trabajo, Sí. y a veces que llega alguien y te dé unas ideas de una perspectiva diferente, te abre la cabeza para volver a reinventarte y volver a reenganchar. He visto muchos procesos muy lindos de gente que se reinventa, se reenfoca, renace en su rol y al final termina siendo muy exitoso. Me encanta. Y para las personas muy jóvenes, Alejandro, que hoy están empezando, ¿tienes algún consejo que le dirías, oiga, este es el mejor consejo que yo considero le puedo dar hoy? A mí me encantan las generaciones actuales. Son generaciones con menos miedo, ¿sabes? Generaciones que están más abiertas, que tienen el mundo en un celular,
que conocen el mundo mucho antes que nosotros. Mis hijos conocen 10 veces lo que yo conocía a la edad de ellos, Seguro. tanto en viajes Sí. como en tecnología, en cosas. Mis hijos saben más cosas de algunos temas que yo, Ujú. no tengo problema en reconocerlo. Em, la generación de ahora tiene retos interesantes, ¿no? En cómo no perder la esencia de la persona, ¿viste? De quién eres tú y de cómo, del contexto de valores de persona, pues, que a veces se siente mucho el profesional que termina la carrera y encima le hace un MBA o una maestría y no tiene nada de experiencia y aspira a grandes cosas y no ha tenido esa experiencia que acredite un poco todo ese conocimiento que tiene, ¿no? Y uno de joven, eso no es de la generación de ahora, sino uno De mismo de todo, sí. joven, Ujú. siente que se las sabe todas. Mm. Y es lo que hablábamos ahorita de esa humildad, ¿no? De tener esa humildad de entender que hay procesos en todo y que hay que aprender. Lo hablo mucho con mis hijos. Uno siempre hace novato en algo. Ujú. Y para mí es tener esa cabeza abierta de querer aprender, tener la disposición, de tener la buena onda. En los equipos de trabajo nosotros tenemos gente muy joven, muy pila. Me encantan, me les quito el sombrero, gente súper, súper chévere y súper jovencitos. Hay muchos que vienen de ser practicantes universitarios y se quedaron haciendo carrera y solo han trabajado en la compañía y han hecho carreras ya de 6, 8 años. Hace poco hablaba con alguno y le preguntaba, ¿cuántos llevas en la compañía? 8 años. Yo, pucha, lo conocí de 20, tiene Y ya 28, es una tiene carrera casi súper 30, linda, claro. Ujú. pero es esa actitud, ¿no? Es cómo tomas la vida, cómo quieres aprender, cómo quieres... Y esa es la gente que uno empieza a detectar que tiene esa capacidad de evolucionar dentro del negocio. A veces no hay oportunidades y a veces también es un poco de suerte, destino, no sé cómo llamarlo, que hay gente muy buena, pero no hay la oportunidad y resulta que no termina su práctica y no hay dónde engancharla y a veces lamentas que se vayan personas que son muy buenas, pero pues hay circunstancias, ¿no? O hay Ujú. gente que se ha ido y ha vuelto. En la compañía pasa con alguna frecuencia eso, gente que se va, que decide tomar una decisión de ver otras perspectivas, que está Ujú. perfecto, profesionales, lo que estuvimos hablando, Ujú. y después descubren que donde estaban felices y algunos han tocado la puerta y han vuelto. Ah, y han tocado la puerta, ¿no Han les ha tocado la dado puerta, miedo? claro. Ujú. Entonces, está bien. Y cuando vuelven reinventados, vuelven Con súper, con toda la energías, energía, con todas las claro. ganas. No Ujú. en todos los casos es perfecto, Sí. pero pasa y ha pasado en la vida real y es lindo ese proceso, ¿no? Ese proceso de evolución de las personas. Ujú. Y creo que depende de cada uno. Nuevamente, la capacidad que tú tengas de entender que siempre estás dispuesto, debes estar dispuesto a aprender cosas nuevas y a abrirte al mundo y que no te las sabes todas. Para mí es Ujú. por ahí el principal consejo. Lindo, me encanta. Y algo que, que a uno no le enseñan en la universidad, Alejandro, y que es muy importante para llegar a roles de dirección. Hoy en día las universidades han evolucionado un montón. Yo sentía cuando era mucho más joven que las universidades eran muy teóricas. Hoy en día hay mucha interacción con la vida real, lo cual Ujú. me encanta. Me parece que las universidades han evolucionado hacia esos modelos mucho más cercanos. Sin embargo, la experiencia es muy importante. Ujú. Entonces, creo que tener las universidades no te enseñan, no te alcanzan a enseñar, no podrían enseñarte la ejecución real de un trabajo, por ejemplo. Ahora hay procesos como los procesos de prácticas y esto, bueno, existe hace muchos años, pero también te dan una visual muy chiquitica de lo que es estar en una compañía, ¿no? Ujú. Entonces, para mí la experiencia es fundamental, la experiencia, el arriesgarse a tener esa experiencia. Cuando hablo de Tener experiencia, experiencia, ir a trabajar. sí, y a veces no solamente ir a una empresa, a veces hasta, yo no veo muchos jóvenes haciendo emprendimientos, Claro, tocando puertas, sí. creando desde muy jóvenes Ujú. posibilidades de generar De generar ingresos. recursos, exacto. A Ajá. veces saben un montón de cosas técnicas Ujú. las redes sociales, por ejemplo, hay gente que Ujú. sabe muchísimo y son súper jóvenes, pero tiene esa capacidad de tocar la vida real, de Sí, explorar la vida real, es lo que hace la diferencia, en mi opinión. claro, perfecto, me encanta. Bueno, ahora cuéntanos, vamos a ya pasar un poco, Alejandro, a tu rutina y a tu día a día. Ok. ¿Cómo es tu rutina? Mi rutina, bueno, yo pienso que parte de la felicidad y de tener un Ujú. balance y un Ujú. equilibrio y una claridad Ujú. mental es organizar muy bien la vida personal, la agenda, si Ujú. lo llamamos a efectos muy prácticos. Para mí la agenda es mi ruta
de organización en el día, en la semana, en el mes. O sea, todo lo que no está en mi agenda no existe. Yo todo lo meto ahí. Y además porque te permite pues, Sí, organizarte. sí, sí. Yo todos los domingos al final del día agarro mi celular y miro mi agenda de la semana y como que me mentalizo de qué viene para la semana. Es algo automático. Y no es que esté trabajando un domingo. Uy, qué pobrecito. No, me tomo un ratito y me enfoco qué hay para mañana, cómo me debo vestir mañana. ¿Voy a estar en mi casa? ¿Voy a estar en la oficina? ¿Voy a estar en una cita externa? Hasta esas Claro, cosas. claro. Voy a un viaje, ¿cuántas horas tengo que estar antes? ¿Qué tanto debo madrugar? ¿A qué hora me va a acostar para saber? O sea, te da un orden en la vida. Entonces, para mí, y es una recomendación que le hago a todo el mundo, insisto, también en la vida personal, en mi agenda están mis cosas personales también, mi agenda de trabajo. Tengo una sola agenda y Sí, meto mis cosas personales, todo debe estar ahí. claro. Y así no solo tengo Sí, una fuente, entonces hay que sí. simplificar la vida, ¿no? Ahora hay mil alternativas, agendas de todo tipo, pero creo que en lo sencillo sigue siendo el secreto del éxito. O sea, manejar una agenda, manejar las prioridades. Yo tengo un to-do list también en el celular que se sincroniza. Entonces, en cualquier parte tengo mi to-do list, mi lista de tareas. Y entonces, si lo abro en el computador, tengo la última nota que tomé en el celular. Y si lo abro o sea, como que tengo una sola fuente de información. Ok. Y ahí está todo, ¿viste? Entonces, también cuando empiezas un día, priorizar. ¿Y a qué hora te levantas? Bueno, ya iba para allá, Ok. pero sí. Yo no soy de los del libro de las 5 de la mañana, pero sí me gusta madrugar mucho. Ujú. Me parece que alguna vez escuché una charla que hablaba de las 8 horas, que Ocho, son ocho, ocho. 3 por 8, Ajá. entonces 8 horas de descanso, Sí. 8 horas de trabajo, y tienes otras 8 horas que están ahí Quedan ahí medio... como, Sí. sí. Entonces, es una buena reflexión. ¿Qué hago con esas 8 horas en mi vida? Y alguna vez lo hablaba con alguien. Y entonces empecé a sacarle más provecho a esas 8 horas Ujú, que están como ujú. en un limbo. Yo me levanto muy temprano, hago ejercicio, normalmente de 6 a 7 de la mañana estoy haciendo ¿Yoga o ejercicio. o otro tipo de ejercicio? Yoga o tenis. Yo juego tenis Ah, también. tenis, listo. No soy un gran jugador Ujú. de tenis, pero me encanta jugar tenis. Sí, Entonces ok. practico tenis. Ujú, No soy ok. tenista, soy practicante de tenis. Sí. Pero esa es otra enseñanza, ¿viste? El deporte te enseña. Y para mí jugar tenis, y hago esta pausa que me parece interesante, no es ganar una competencia, la competencia es conmigo mismo. Sí, Es como yo soy cada día mejor exacto. frente a la bola, a la Ujú, pelota de tenis. ujú. Y resulta que cuando yo me estoy exigiendo a mí mismo, estoy compitiendo contra mí mismo para, para que mis skills, mis habilidades de tenis mejoren, termino ganando una partida. Ujú, ¿Ves? Entonces no estoy compitiendo contra el otro, estoy compitiendo contra mí mismo. ujú. Y si yo lo hago bien, puede que hasta gane, o puede que no, pero al final el que estaba mejorando soy yo. Claro. Y al que le queda el aprendizaje es a mí. Ujú. Yo juego tenis para mí, porque yo mismo quiero mejorar. Nunca estoy mirando, sí lo miro, claro, pero no estoy Sí, pensando cuántos puntos pensando lleva el otro en, y no tengo como, esa sí. competencia y no rompo Ajá. raquetas contra el piso cuando pierdo. Ujú, No me interesa. Me meto a torneos y sé que no voy a ganar el torneo. O sea, pero no voy con una actitud perdedora. Eso es totalmente diferente, ¿no? Otra cosa es... Es que te entiendo perfecto. Porque claro, es uno, yo practico running, entonces yo Ajá, corro. Entonces también, exacto, es yo con yo, mejorando mi claro, tiempo, mi exacto, respiración, la capacidad aeróbica, pero no voy compitiendo con absolutamente nadie. así es. Y sé que no va a agarrar nunca una carrera, pero ni lo pienso, pero no es una actitud como dices tú perdedora, es Exacto. yo mejorando mi nivel, Tu propia punto. marca, es tu marca Claro. personal Y y la entendiendo qué mejorando. hice hoy, que me funcionó y que dejé de hacer que no funcionó, algo así, ¿verdad? Eso Tal es lo cual, que yo hago tal todos cual. los días. Sí, Ujú. yo digamos cuento los errores y no los aciertos. Ok, ok. Porque en la medida que te dan esos errores, pues claro, Claro, tienes más vas, facilidad, exacto. pero estás evolucionando, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, es sí. también es medir la mejora, Ujú, medir cómo vas evolucionando. Entonces, yo uso el tenis para eso. Me parece que es un buen ejemplo para mejorar como en tus habilidades, ¿no? Al final depende de ti mismo. El tenis ujú, no depende de nadie más. Es de ujú. una pelota que viene y tienes que saber pegarle. Le pegas Claro, mal. Ah, que el otro tiró muy difícil. Bueno, pues esa es ahí la está el vida. reto. El reto está. A veces no viene tan fácil la pelota Ajá, y pasa en la vida. ujú, Eh, bueno, eso entonces, respecto a la pausa del ajá, tenis, pero volviendo a la a la rutina, rutina. hago ejercicio siempre de 6 a 7, entonces o hago tenis Todos los días. todos los días, excepto sábados y domingos, un poquito más tarde. Ujú. Pero Eh, igual hace sábados y domingos. sí, sí, ahora te cuento, pero Ujú, entonces decidí esas 8 horas que están ahí como en un limbo, ujú, dedicar 2 horas a ejercicio, entonces de 6 a sí, 7 y en la tarde de 7 a 8, ahí sí puede variar un poquito más, de 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, dependiendo.
Entonces estoy alternando el tenis con el yoga. Y que no me escuche mi profesor de tenis, que lo quiero mucho, pero hoy en día le estoy dando un poquito más de prioridad al yoga, al yoga. porque mi forma de verlo es, tengo más que aprender hoy en yoga que en tenis. Ya. Entonces quiero aprender más de yoga. Ujú. Además, en el yoga, yo llegué al yoga por estirar y por hacer algo más de complemento físico, y me encontré con un mundo maravilloso de la meditación, de la concentración, de encontrarse a uno mismo. Hay un mundo bien lindo y no estoy vendiendo nada, Ujú. no invito a nadie a que haga yoga si no quiere hacerlo. Es una decisión personal. Si hacen pilates o hacen running o hacen, está bien. Pero conecté chévere y me parece que tiene mucho que enseñarte. Entonces, balanceo mi tiempo en eso. Sí, me esfuerzo y lo hice más, lo voy a decir así, más adulto, más viejo, enfocarme más en los deportes. ¿No? Nunca fui muy deportista, siempre me enfoqué mucho en mi trabajo, mucho tiempo. Después entendí que hay que balancear la vida, ¿no? Hay que balancearla después con los hijos, la familia, o sea, Ujú. te vas ocupando, pero nuevamente, tú tienes que estar bien. Claro. Si tú estás bien, todo tu entorno está bien. Está Y mejor. parte de eso tiene que ver con cómo te cuidas Ujú. personalmente, ¿no? Cómo haces Ujú. que tu vida sea más saludable. Ujú. Y yo tengo una filosofía, es cuidar todo lo que entra a mi cuerpo. Entonces, toda la alimentación, todo lo que escucho, lo que recibo, trato de que sean cosas positivas. Si te Ujú. alimentas el cuerpo de cosas positivas, pues para tener cosas positivas. Claro. Entonces, bueno, no es publicidad, pero pues trato de tener una vida bien y fue una decisión de familia también, ¿no? En mi casa tratamos de alimentarnos saludable. Mi esposa tuvo un cambio de vida con la pandemia. Mi esposa es abogada laboral, tiene un MBA, tiene muchos más estudios que yo. Em, y en pandemia ella tenía un trabajo muy bueno, era la vicerrectora administrativa y financiera de una universidad muy grande en Colombia. Y en pandemia dijimos, bueno, aquí ya no podemos seguir yendo a trabajar, o sea, esto nos cambió Sí. la vida, un día quedaron los Mm. niños en la casa, o sea, y, y yo le dije renuncia, porque en algún momento lo habíamos hablado, o sea, eh, hay que priorizar las cosas en la vida, la familia, los niños, y sabíamos que alguno de los dos en algún momento en la vida tendría que renunciar un poco a su expectativa profesional, eh, acompañando al otro. Por Ok. ejemplo, en cualquier momento yo me he podido mover de país Ujú. por las cosas de la vida, lo Sí. cual estaba muy bien, no me moví, y mi esposa estaba clara que en algún momento, pues ella es abogada, no podía ejercer en otro país, bueno, algún día nos movíamos, pues no había problema. Y nos pasó en la pandemia, cambiamos toda la rutina de la vida, eh, y ahí empezamos a asumir una vida muy saludable, cocinar en la casa. Mi esposa empezó a hacer cursos de cocina. Yo cocinaba más que ella. Ah, A mí me mira. encanta la cocina. Después te Ajá. hablo de la cocina, me encanta. Ujú. Y empezamos a disfrutar más en familia en torno a la alimentación, a comer Sí. saludable, a comer Ujú. rico. Ujú. Y fue algo que nos quedó desde la pandemia. Llevamos bastante tiempo. A mí me encanta cocinar. Es un hobby que tengo, es Ok. una pasión, me encanta. Sí. Me esfuerzo y cocino todos los fines de semana. Ah, Algún ok. día, el fin de Rico. semana o los 2 días. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? O sea, No, ¿cuál es tu mejor plato? he evolucionado un montón. Ahora, últimamente, mi esposa me molesta porque pues, viajo mucho y me dice, bueno, tú comes delicias por allá, bueno, tráenos, ¿qué es lo que Claro. comes por allá? Ujú. Entonces le pongo mucha atención a lo que como. En Perú, en Chile, o sea, cosas Ujú. espectaculares. En Sí. Ecuador se come, en todos los países se come delicioso. Y claro, uno come cosas muy ricas y entonces como que capto la idea, investigo, estudio un Y poquito y hago una versión de lo lo pones que, en no tu sé, cocina. Ajá, estos días recreas el plato. hice un Ujú. tartar de atún que me quedó increíble, Buenísimo. Ok. increíble, y se lo prometí que los iba a probar a mis amigos de Perú. Obviamente el nivel allá de cocina es otro Ujú. nivel y yo no Sí. soy solamente un aprendiz de cocina, no. Ujú. Hice un par de Ujú. cursos, pero nunca me voy a creer un chef ni nada de eso, con todo respeto con las profesiones. Sí, Yo sí, no sí. soy un profesional, Ajá. pero me gusta y lo hago en mi casa Chévere, rico. y bueno, me parece chévere. Y entonces, bueno, haces ejercicio en Volvemos. la mañana, 7, haces ejercicio de Sí, 5 a 6. De 6, sí. sí, De 6 a de 6 a 7, 7. Ujú. de 7 a 8 estoy preparándome para trabajar, a las 8 en punto estoy trabajando. Sí, Me gusta tener esa rutina de empezar la 8 agenda a en las punto 8 en arrancas. punto. Ujú. Además, como interactúo con mucha gente de diferentes horarios y todo esto, tengo que estar muy organizado con mis horarios, ¿no? Ujú. Eh, Hacia las 5 o 6 de la tarde trato de desconectarme normalmente y lo hago con mucha disciplina porque también hay que tener orden Sí. en los horarios personales y laborales y es algo también que mejoré porque
terminaba a veces trabajando muchas horas. Cuando empecé a trabajar en la casa con la pandemia y esto, Sí, que uno no uno logra al como comienzo se va desconectarse, sí. derecho, exacto. Entonces, como Ujú. que tomé la rutina y eso también tiene que ver con la lista de tareas del día, cómo organizarte, cómo dedicas tiempo para revisar los correos. Hay tiempo que a veces no dimensionas te ocupa tu tiempo personal. Ay, qué rico. Y bueno, y entonces en esa, ¿tienes como una técnica en el día a día? O sea que, no sé, en unas horas determinadas reviso los correos, dejo unas franjas horarias para reuniones. O sea, Ujú. ¿cómo logras organizar ese día a día? Que yo veo que hay muchos nos perdemos. Sí, mi día a día tiene muchas reuniones porque interactúo con muchas Sí, personas y muchas remotas, entonces tengo entonces la franja más grande del día la tengo en reuniones, pero siempre reservo un espacio para mis actividades que tengo planeadas hacer en el día y otro espacio para los correos, las comunicaciones, las cosas que tengo que revisar, aprobar cosas en el sistema, lo que sea. Entonces siempre dejo esas dos franjas de horario que son flexibles. Puede ser al comienzo del día, o sea, siempre están, pero las acomodo de las, acuerdo también a las ok. necesidades de reuniones, Ujú. pero no las omito, No las quitas no las quito, y las respetas. las respeto exactamente. Ujú. Y lo otro es la cultura de las reuniones, entender realmente si la reunión se necesita, si se puede organizar por otra vía. Hace un tiempo ya bastante, yo hablaba con el equipo de lo urgente y lo importante, entonces si es algo urgente está un WhatsApp, si es algo importante, pero que puede ser un correo o ahora hay Teams, hay mil estrategias de Sí, comunicación, pero hay que saberlas usar porque puede colapsar, si te escriben claro. por todas partes, como que te desorganizas. Entonces sí hay que tener una rutina bien clara de espacios para mirar cada cosa, espacios para atender cosas personales también, hacer la pausa del almuerzo, me parece importante, que también es flexible, porque también, bueno, si hay una reunión que está con el sur, obviamente allá estás más tarde, si es con el norte está más temprano, entonces en eso soy bastante flexible, pero sí tener un espacio de hacer una pausa es importante, ¿no? Ujú, Lo ujú. otro y bueno, hay muchas teorías sobre eso. Las reuniones no tienen que ser exactamente de una hora o de media hora. Entonces, tratar de dejar unos minutitos entre reunión y reunión para pararse, servirse un café, no sé, tener un momento de reconexión con Ujú, la realidad. ujú. Pero sí, y vuelvo a lo que te decía al comienzo, el organizar la agenda, tener una agenda clara, escrita, y te das cuenta que no Excelente. colapsa. Ujú. Y si tienes más reuniones de las que te caben en el día, pues no vas a poder atenderlas. Claro. Hay gente que tiene, el otro día encontré una niña en una reunión y me dice, me conecté por el celular porque estoy en otra reunión en el computador. No, pero ¿cómo? O sea, como... además, es una falta de respeto Claro, no está también. ninguna. Ujú, no está O sea, ninguna, exacto. Ujú. y lo decía inocentemente y la mejor actitud, pero claro, entonces también yo, y lo trabajo mucho con el equipo, es también aprender a decir que no. No puedo estar en todas partes, no puedo estar en todas Claro, las reuniones, no puedo estar en todo, no puedo. O sí, sea, hay una concuerdo. limitante física Ujú. que te obliga. Entonces también establecimos unas rutinas y eso lo organizamos a nivel regional, de destinar unos días, por ejemplo, para el trabajo en calle, en campo, para el equipo comercial, por ejemplo. Claro. Entonces, ese día nadie cita una reunión. Establecimos unos procesos como de reuniones periódicas para tener como una cadencia de reuniones de las cosas más rutinarias, digamos, para revisar durante el mes. Entonces ya sabes que, no sé, los miércoles hay día, mediodía de una reunión específica o unos temas específicos y el jueves hay otro y bueno, ahí vas organizando. Lo importante es manejar la agenda físicamente, que tú la veas en algún sistema, Ujú. que tengas claramente tu planeación como te digo, de la semana, del mes y todo meterlo ahí. A Claro. veces la gente tiene, no sé, una cita médica y tiene derecho a tener una cita médica, pero si la tienen al tiempo con una reunión de la oficina, pues Claro. Bloquea no el va a ser nada espacio bien. ahí en Pues el tiene que calendario, en bloquearlo. el mismo calendario. Y nosotros promovemos mucho Ujú. eso. Tus Claro. asuntos personales son Ujú. totalmente respetables y entendibles Claro. y hay que Ujú. ponerlos, hay que declararlos, no hay ningún problema. Ujú. Súper. ¿Y entonces terminas a las 5 o 6? Sí, Más o menos. dependiendo cómo se acordan los horarios, pero máximo hasta las 6. Ajá. A veces digo, llevo a trabajar a la casa y si llevo algún asunto pendiente, después llegan los niños del colegio, compartimos un ratito con familia Sí. y si hay algo que hacer, lo hago ya después, un ratito así, alguna cosa urgente, pero trato de evitar que eso pase, eh, para tratar de ser muy organizado con mis horarios Claro. personales y Compartes con laborales. tus hijos y a qué hora te acuestas. Temprano, ¿sabes? Entre, no sé, promedio, no sé, hacia las 9 de la noche, 9:30, máximo 10, pero no Ujú. trato de dormir las 8 horas, también eso es Ujú. parte, Sí. es un tema, yo diría que es un tema de hábito, Ujú. más que otra cosa, pero sí respetar las horas de sueño
te das cuenta que realmente te El aporta descanso. a tu energía, a tu Ujú, estado mental. Realmente ujú, es bien importante dormir las 8 horas. ujú. Hace relativamente poco estoy muy juicioso durmiendo las 8 horas y siento que hay una diferencia bien importante. Yo también lo he sentido. Yo también Sí, estoy tratando de hacerlo y digo, sí, buenísimo. es diferente. Es diferente cuando uno de verdad duerme las 8. Yo no, bueno, yo nunca he podido dormir 8 horas, pero si 7 ya la logro. Ok, Ujú, ok, y sí, si uno siente el día, es mucho más productivo. totalmente. Totalmente. Sí, Más energía y es me más gusta eso, productivo. sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, me encanta. Creo que ya hemos tocado casi todos los temas, Alejandro. ¿Alguna frase o mantra que tengas? Completo Sí, aprendiz. varios, pero hay uno, el más importante, y lo repito, creo que es el que más repito y se lo repito a la gente, es enfócate en lo que puedes controlar, lo que tú puedes Ay, cambiar sí, y renuncia sí. a lo que no puedes controlar. Ujú, Acéptalo, sí, no. acéptalo porque no Tienes lo puedes control de controlar. eso. Si llueve, llueve. Si Ya, punto. te vas a lamentar porque Sí, llueve, no va a cambiar, no va a dejar de llover. ujú, de acuerdo. Entonces, acepta lo que no puedes cambiar, toma el control de lo que puedes cambiar. Y la tercera parte que salió en alguna parte lo de hace años es, y ten la sabiduría de identificar entre las dos, ¿no? Es Ujú, entender realmente qué puedes cambiar y qué no. Y eso pasa, puedes cambiar una persona con la que hables, pero ujú, sí puedes cambiar la conversación que tú tengas con esa persona. Y ujú, cuando empiezas a entender esa dinámica, vives mucho más feliz, vives mucho más tranquilo. ujú. Entonces, para mí es un mantra que siempre aplico en todas las cosas de mi vida. Me encanta, o sea, me encanta. Súper. Bueno, ahora preguntas cortas y respuestas cortas. Vale. ¿Tu pecado favorito? Uf, la comida. Ok. ¿Alguna en especial o en general? No, en general, En general. ¿Siempre tienes tiempo para? hacer una pausa. Ok. ¿Nunca tienes tiempo para? Preocuparme, trato. No al Ah, 100%, sí. pero sí. Trabajo en Listo. eso. El momento más rico del día, ese que tú dices, ¡ay, qué rico! Cuando llego a mi cama y me acuesto, me Oh, meto en las cobijas, digo, ¡qué delicia! Ok. ¿Qué es lo que más te relaja y te desconecta? hoy en día en el corto plazo, y he hablado mucho de eso, el yoga, me encanta, Ujú, pero también compartir los espacios con mi familia, con mis hijos, eso me lleva toda mi atención allá. ujú. Las otras ya me las sé, ya las dijiste, pero te las voy a preguntar igual. Bueno, ¿café o té? Ya, Café, mil café. veces. ¿Madrugar o trasnochar? Madrugar, Madrugar, lo acabamos de total. hablar. Ahora, ¿te gustan los regalos? Sí, no soy de muchos regalos, pero sí, siempre. Ok, bien, súper, me encanta. Entonces, como te gustan los regalos, te voy a obsequiar mis 2 libros. Ah, súper, muchas gracias, buenísimo. Mira, este fue el primero, Sé tu marca personal. Es una guía súper linda Ujú. para construir nuestra marca, para hacernos visibles en el mercado y muchas cosas de las que hablaste están ahí, fíjate Está tú. ahí, claro que sí. Por ejemplo, eso de las 8 horas, ahí está Ah, escrito. mira. Ujú, Ah, sí, qué bien. eso está ahí, De ahí está pronto de aquí lo relacionado. saqué. Y Enamórate del lunes, que fue mi segundo libro, este Ajá, lo lancé hace 3 meses más o menos. sí. También mucho de lo que hablaste también está aquí, porque este es mucho de conectar con... Acá, de hecho, hay un capítulo que creo que es el 3, el de conectar con los valores profundos, Ujú. de para ti qué es importante y la empresa también, cuáles son esos valores de la empresa y cuando conectas con ellos, vas a conectar con lo que haces, lo que tú llamabas como el propósito. Ujú. Está lleno también de reflexiones de lo que tú decías. No es ir a llenar un papel, no es ir a llenar un documento, el ejemplo de la niña recepcionista, sino ella, de verdad, la relacionista pública. Este libro habla mucho de eso, como de hay algo más por lo que estás ahí y hay que encontrarlo y hay que reflexionar mucho de qué más puedo hacer y qué más puedo dar y no simplemente quedarnos a veces en la queja. Entonces, este es Buenísimo, un buenísimo. libro que habla justamente de eso y también habla de las relaciones porque lo escribo cuando me separo. Entonces, Ujú. claro, yo me pongo a hacer muchos cursos, a tomar cursos de pareja, estando soltera, o sea, estando separada, Ajá, ajá. y encuentro que cuando tú dices a cada rato es que es para la vida personal, la vida laboral, yo, pero Tal cual. por Ujú. supuesto, ¿sí? O sea, tú no agarras a la primera persona que se te cruza en el camino, tú miras un poco más allá porque va a ser tu cómplice de vida, Total. ¿sí? ¿Cuáles son esos valores? Pero con la empresa pasa igual. Igualito, tal ¿Mm? Y cual. cuando ya no conectas, pues también se vale decir gracias, hasta aquí llegué. Y no tiene nada de malo. ¿Mm? Totalmente alineados. Mira Entonces, que no he leído eso, tu libro y sí, estamos muy alineados.
Voy a leer con mucho detenimiento. Muchas gracias, los dos. Eso es. Y un detallito aquí adicional, ya que te gusta el café. Vamos a ver. Esta, no sé qué método utilizas para hacer la café. conozco. Está Entonces, buenísimo. compramos una prensa francesa. Qué lindo. Mi esposa rompió la que tenía, entonces me Ah, cae bueno. perfecto. Maravilloso. Hace Es poco súper. se le... Entonces, una prensa francesa que Sí, la prensa francesa. ese método de filtrado me fascina, me gusta mucho y bueno, pues espero Sí, también que te también la me encanta. disfrutes. Y tengo varios, me gusta mucho el ¿sí? café y tengo en mi casa varios métodos de Ay, ¿cuál hacer es el café. método que más te gusta? Uy, no, voy variando Ajá. de todo. O sea, ahora me compré una máquina de espresso Ay, qué de estas de delicia. vapor Sí, y sí, estoy sí. súper engomado. No, eso es una delicia. Pero voy alternando, como que voy Ajá. rotándolas, todas me gustan, la verdad. La japonesa también la tengo, bueno, Sí. hay varias. Ay, me encanta. Entonces, sí, me Me gusta encanta. explorar. Y ahora hay muchas marcas de café, hay mucha innovación en Sí, café, hay cafés claro. increíbles. Se ha vuelto muy Sí. un mercado, un nuevo negocio, digamos, para Ujú, mucha gente, esas fincas que tienen sus Sí, sus cultivos cafés pequeñitos, exacto. especiales, exacto, de Se consigue una origen. variedad hoy Sí, increíble. sí, Lo maravilloso. disfruto mucho. Bueno, me encanta. Muchísimas gracias, Clara. Alejandro, mil y mil gracias por estar acá, por tantos aprendizajes, por darnos tu tiempo maravilloso, por contarnos tu historia y darnos tantas, pero tantas y tantas lecciones. No, por supuesto. Un placer estar aquí. De verdad que ojalá les queden algunos mensajes para la vida de cada uno. Segurísimo, segurísimo. Gracias al Hotel Four Points by Sheraton Tequendama. Su historia y sus espacios renovados son el escenario ideal para nuestro podcast.